Listo. Entonces empezamos la grabación de hoy día. Recuerden ustedes que ya hemos revisado regresión múltiple, incluso la sesión anterior muy rápido, si solo hagamos una suerte de panorámica. Abrimos un poco la discusión a los modelos no lineales, ¿no? Bajo la consideración de que habían posibles casos en donde no tiene mucho sentido asumir que la relación entre variables es una línea, ¿no? Como por ejemplo aquí podemos ver la comparación entre el rendimiento académico y el ingreso promedio de cada distrito, ¿no? Que vimos la clase pasada. Entonces, ¿qué notábamos? Que el comportamiento de las variables puede ser mucho más complejo que el de una línea y por tanto necesitamos herramientas para poder enfrentar estos casos, ¿no? Entonces, la herramienta que un poco ya revisamos la clase pasada es la idea de incluir un polinomio en la regresión, ¿no? Por ejemplo, hacer una regresión cuadrática. Entonces, ¿cuál era la idea de una regresión cuadrática? Empezar a considerar esta curvatura que puede haber en la relación entre las variables, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, en una regresión cuadrática entre el rendimiento académico, el ingreso por distrito escolar y el ingreso al cuadrado, ¿no? Entonces, una relación cuadrática que vimos que mientras mantenga la linealidad en los coeficientes betas, ¿sí? Mientras los betas se mantengan con una estructura lineal, puede estimarse a través de mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? O sea, esa es una ventaja. Entonces, para hacer este tipo de estimaciones, ¿qué es lo que vimos? Vimos que en Stata tenemos una herramienta que es súper práctica, ¿sí? Que les pido por favor que la practiquen, la vayan manejando, porque nos ayuda a ser más eficientes, ¿no? Que es el uso de este operador binario, el doble numeral. Entonces, habíamos visto que al usar doble numeral, yo puedo poner, ¿no? La variable que tengo el interés de incluirla de forma no lineal en la regresión. Entonces, tengo la variable, pongo un C punto, que sería una suerte de indicador, ¿no? De que es una variable continua, el doble numeral y otra vez la variable, para indicar qué cosa. Con el doble numeral, Stata entiende que tiene que usar la variable y la variable elevada al cuadrado, ¿sí? Entonces, como que ganar un poco de eficiencia, ¿no? Y vimos que mejoraba el ajuste, ¿no? O sea, se ve claramente que la regresión cuadrática nos da mejores resultados que una regresión estrictamente lineal. Ante eso surgía después la duda de, bueno, ¿y por qué cuadrática y no otros valores, no? Entonces, bueno, obviamente hay que hacer también la respectiva prueba de hipótesis para verificar si, sobre todo el coeficiente cuadrático, eso no es significativo, ¿no? Eso ya lo vimos. Luego venía la idea de, bueno, generalicemos esta intuición usando una regresión polinómica, implicando que podríamos usar potencias más grandes que 2, como por ejemplo una ecuación cúbica, ¿no? O sea, podríamos hacer una regresión cúbica con R igual 3. Entonces, en Stata es súper práctico el enfoque. Simplemente tengo la variable, aplico 2 veces este operador binario, vuelvo a poner la variable, otra vez 2 veces el operador y de nuevo la variable. Es como poner 3 veces esta variable. Entonces, Stata sabe que tiene que usar la variable elevada al cuadrado y después la variable elevada al cubo. Entonces, de esa manera ya tenemos la opción de que si queremos una regresión todavía más compleja, o sea, de potencia 4, potencia 5, solo habría que ir agregando este término con el operador binario, ¿no? Sin embargo, vimos que en nuestro ejemplo particular, este término al cubo, ¿sí? Ese término cúbico, ya no era estadísticamente significativo, ¿no? O sea, bueno, estaba al límite, ¿no? O sea, el estadístico T salía 1,98. Sabemos que ya desde 1,96 en adelante se puede rechazar la hipótesis nula, pero es muy poca la diferencia, ¿no? Y de hecho el valor P es de 0,049, es prácticamente 5%. Entonces, la evidencia estadística es muy débil para este caso, ¿no? Para el término al cubo. Y por tanto, hasta cierto punto el criterio que hemos ido ganando en el curso nos hace pensar que es mejor quedarnos con una regresión cuadrática, ¿no? En fin, luego de eso vimos lo complejo que puede ser la interpretación de la regresión, ¿no? Porque a la final hacemos estos modelos para tratar de ver cuál es el efecto de una variable sobre otra, o sea, cuál es el efecto de X sobre Y, ¿no? Entonces aquí lo más importante que quiero que quede en mente es que cuando ustedes tienen un modelo no lineal, como por ejemplo este modelo, un modelo polinómico, por ejemplo, de grado 3 o grado 2, etcétera, ya no pensamos en el coeficiente, ¿no? O sea, en el beta como el que nosotros usamos para la interpretación, sino que nos toca pensar más bien en la derivada parcial de una función de la y, ¿no? De la y con respecto a x, y eso nos exige usar el efecto marginal, ¿sí? Entonces, que queden en su mente que si tienen un modelo no lineal, lo más probable es que van a necesitar sacar el efecto marginal.
Entonces, ¿cuál era la idea? Que en Stata básicamente hay dos opciones. Una opción difícil, pero esa es solo informativa, y más bien una opción rápida de sacar la derivada parcial. ¿Sí? Recuerden, cuando hablamos del efecto marginal, en definitiva estamos hablando de la derivada en y cuando cambia x, ¿no? Entonces teníamos la opción de sacar esta derivada a través del comando margins. ¿Sí? Entonces margins nos da la opción, luego de hacer una regresión, de sacar, por ejemplo, la derivada de y con respecto a x, indicándole cuál es la variable x, en este caso el ingreso promedio, ¿no? Y también, como es no lineal, sabemos que esta derivada cambia dependiendo de en qué punto estemos, ¿no? Recuerden que esto es una función no lineal, y al ser una función no lineal, por ejemplo, xy, vemos que la forma de la función cambia, ¿no? O sea, tranquilamente vemos que la pendiente es distinta dependiendo del punto en el que estemos. Entonces, este comando margins hay que calcularlo a la vez que se indica en qué punto, ¿no? O sea, en qué punto nosotros queremos sacar la pendiente o derivada, ¿no? Entonces, eso ya lo vimos y eso nos facilita mucho el trabajo, pero a la vez también nos pone la complejidad de, bueno, ¿cómo yo interpreto una derivada parcial? Porque el cambio es infinitesimal, ¿se acuerdan, no? Esta definición que vimos de la derivada de la clase de ayer. Entonces, bueno, ahí hay unos gráficos que ustedes saben que se pueden hacer, pero es lo de menos. Más bien, venía la otra opción y más ya práctica del comando margins, y es que nosotros vamos a usar margins más bien para ver cuál es el efecto sobre una variable cuando otra variable tiene cambios en valores concretos, ¿no? Por ejemplo, aquí queríamos ver cuál es el efecto sobre el rendimiento cuando el ingreso promedio pasa, por ejemplo, de 10 a 11 mil dólares o cuando ese ingreso promedio pasa de 40 a 41 mil dólares. Entonces ahí nuevamente usábamos el comando margins, ¿sí? Pero esta vez ya no le pedimos que saque la derivada, ¿no? Sino que más bien ponemos margins y luego indicamos los dos puntos en donde estamos haciéndole cambiar a la variable de interés. Entonces vean que aquí decimos, ok, primero hacemos margins, luego una coma, luego indico el punto inicial, cuando el ingreso promedio es 10 y el punto final cuando el ingreso promedio es 11 y luego pido que haga un contraste, compare los dos puntos para ver cuál es el efecto en la variable y. Entonces ahí nos da un contraste que miren, es muy parecido a la derivada salía 3 si no me equivoco. Este efecto es un poco distinto, pero no mucho, ¿no? 2.96, pero a la vez ya tenemos intervalos de confianza, error estándar, todo. O sea, lo mismo que teníamos para los coeficientes beta, pero ahora digamos que esto ya es para un enfoque no lineal. Y después ya la interpretación inmediata, ¿no? El efecto sobre Y, por ejemplo, aquí es de 2,96 puntos cuando aumentamos el ingreso de 10 a 11 mil dólares, el ingreso promedio por distrito, ¿no? En el otro caso vemos que el efecto es apenas de 0,42 puntos, ¿no? Cuando subimos el ingreso de 40 a 41 mil dólares. Ok, entonces todo eso vimos y por tanto nos deja la idea de que el comando margins no solo sirve para sacar derivadas parciales, o sea, el efecto marginal, sino también para ver cómo cambia la variable y cuando la variable x tiene un cambio de un punto a otro. Y nosotros podemos escoger, de hecho, el punto inicial y el final, ¿no? Entonces, que eso quede un poco en mente cuando ustedes trabajen con estos modelos no lineales. Y entonces la idea general es que cuando trabajen con modelos no lineales traten de ver primero, o si se quiere cerciorarse primero, que sean no lineales en las variables, pero sigan siendo lineales en los coeficientes, en los betas. Porque si nosotros tenemos una regresión y igual beta 0 más beta 1 x a la beta 2, digamos, ¿sí? Más un término de error. Esto de aquí ya no puedo estimar por mínimos cuadrados, ¿sí? Entonces yo necesito que obligatoriamente estos coeficientes estén ocupando una estructura lineal, ¿sí? Estén incluidos de forma lineal. Caso contrario, esto no es estimable por MCO. Ok, entonces... ¿sí? La recomendación que dijiste, traten de cerciorarse de qué. ¿Perdón? Traten de cerciorarse de qué. De que los coeficientes betas tengan dentro de la regresión tengan una estructura o participen de forma lineal. O sea, por ejemplo, ¿no? Y igual beta 0 más beta 1, asiste x al cuadrado, más beta 2, logaritmo natural de x, más beta 3, exponencial de x, más beta 4 por 1 sobre x, más del error. Ya es un caso exagerado, pero es solo para mostrar el tema, ¿no? Aquí podemos ver que obviamente la x tiene una participación no lineal en la regresión, ¿no? Está un cuadrado, está el logaritmo, la exponencial, etc. Pero ¿qué está pasando con los coeficientes betas? Todos los coeficientes betas se están sumando. Entonces son una combinación lineal. Si verifico esta condición, ahí sé que puedo usar mínimos cuadrados ordinarios. O sea, no es ningún problema.
O sea, si aquí apareciera de repente un beta 5, digamos, como exponente, ahí ya no puedo usar mínimos cuadrados. Ese es el punto. O sea, verificar que los coeficientes, pase lo que pase con la X, pero los coeficientes, esos sí tengan una participación lineal en la regresión, ¿no? Entonces este beta 5 no iría. Entonces ahí sí. ¿Perdón? Sí, ya vamos a ver. Sí, ahí toca usar mínimos cuadrados no lineales, que es un poquito más complejo matemáticamente, pero el stata se encarga. Entonces ya vamos a ver eso también. Vamos a ver eso también. Listo. Entonces ahora sí, dicho todo eso, continuamos con otro tipo de regresiones no lineales, que son las regresiones con logaritmos, ¿no? Ya. Bueno, esto ya lo dijimos hace unos minutos, solo recalquemos, ¿no? Nosotros, cuando estamos estimando una regresión, como les había dicho, queremos que los betas, ¿sí?, estén incluidos de forma lineal, pero las X y las Y pueden estar transformadas. O sea, de hecho aquí, por ejemplo, fíjense que en esta ecuación hay una transformación de Y, puede haber transformaciones de X, eso no es problema. Siempre que los coeficientes que quiero estimar tengan una participación lineal en la regresión, ¿ya? Eso es una ventaja porque nos permite hacer algunas estimaciones interesantes usando la función logaritmo, ¿ya? Entonces verán, la función logaritmo es esta función que está acá, ¿ya?, que tiene algunas propiedades matemáticas, como por ejemplo que el logaritmo está definido solamente para valores positivos de X, ¿sí? Entonces, para empezar, o sea, recuerden eso, que ustedes no pueden sacar el logaritmo de un número negativo, ni tampoco el logaritmo de una variable cuando es cero, ¿no? O sea, el logaritmo solo existe para valores positivos de X, ¿no? O sea, para X mayor a 0. Asimismo, recuerden que cuando su variable X es mayor a 1, ¿sí?, la función logaritmo les va a dar valores positivos, logaritmo natural de X mayor a 0, ¿no?, que es toda esta región. Y en cambio, si X es menor a 1, el logaritmo natural de X les va a dar valores negativos, que es esta región para acá abajo, ¿ya? O sea, son propiedades básicas de los logaritmos, pero más interesante que eso es lo siguiente: cuando nosotros usamos logaritmos en nuestros modelos, la variable a la que le aplicamos el logaritmo, ¿sí?, en cierta manera puede estudiarse en términos de cambios porcentuales, ¿sí? O sea, si por ejemplo yo hago una regresión, bueno, ya vamos a ver más regresiones, pero si en una regresión yo uso la X con el logaritmo, ¿sí?, la interpretación de los resultados puede hacerse considerando que X sufre un cambio porcentual. O sea, estoy haciendo como quien dice que haya cambios porcentuales en X, ¿sí? Eso se debe a que ustedes pueden hacer una aproximación del logaritmo, ¿sí?, en donde el logaritmo básicamente es una aproximación a la tasa de crecimiento, pero eso no me importa. Más bien lo vamos a ver un poquito más práctico ya con los ejemplos, ¿sí? Entonces vamos a poner, bueno, primero vamos a crear entonces variables en logaritmos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso de crear variables en logaritmos? Aquí ven que están las funciones en el stata, pero mejor vamos al stata directamente, ¿no? Entonces, permítanme abrir mi stata. Este ya es el 4. ¿Sí, no? Sí, sí, este es subido. Ah, no, perdón, el 3, el 3, el 3. Sí, más estoy perdido. A ver. Entonces no está subido. ¿Seguro? Déjenme verificar. Véanle, por favor, porque se supondría que está. Veámosle ahorita mismo para subirle. Un segundo nada más. Presentaciones. No, sí está, aquí está el 3. Archivos do, aquí está el 3. Sí. Ok, bueno, entonces vamos con este archivo, solo hay que cambiar el nombre, no sé si tú. Bien, entonces, a ver, vamos a cargar los datos. Ya. Ok, entonces vamos directo a las, ya vimos efectos. La misma base. La misma base de escuelas, de distritos escolares. Bien, entonces vamos a empezar construyendo variables de logaritmos, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden ver que usamos el comando gen para generar, ¿sí? Entonces vamos a generar el logaritmo de la variable test SCR. Recuerden que test SCR es el rendimiento académico, ¿no? Entonces, para crear una función, un logaritmo de la variable, usamos la función log,
¿sí? Entonces usamos la función log y entre paréntesis el nombre de la variable. Este logaritmo es el logaritmo natural, ¿no? O sea, es el logaritmo que tiene la base e. ¿Ya? Entonces, eso es, digamos, por defecto, ¿no? O sea, la aproximación a cambio porcentual solo es válida con logaritmo natural, ¿no? Entonces, eso para estar pendiente. Entonces, siempre que ustedes vean aquí un log, es el logaritmo natural o logaritmo en base e, ¿no? Entonces, aplicamos el logaritmo a esta variable y le pongo como nombre ln-test de SCR. Eso ya es arbitrario, ustedes pueden poner el nombre que quieran, pero aquí estoy tratando de usar un nombre que sea bien fácil de interpretar, ¿no? Entonces, corremos esta línea de comando, control D, corremos la otra línea, control D. Entonces, se ha de haber generado en Stata, vemos que no hay ningún error, ¿ya? Hacemos un browse y vemos que al final están estas dos variables, ¿no? El logaritmo natural del rendimiento académico y el logaritmo natural del ingreso promedio por cada distrito, ¿no? O sea, son estos comandos que están aquí. Entonces, como pueden ver, pasar una variable al logaritmo no es problema. Pero esa facilidad hace que se olvide los detalles que mencioné hace un momento. Cuando ustedes transformen una variable al logaritmo, no se olviden de verificar que sea una variable que solo tenga valores positivos, ¿sí? Porque si ustedes aplican la función cuando tienen valores negativos, Stata les va a arrojar como valor vacío, dato perdido. Entonces ustedes van a perder observaciones. Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Qué variable puede tener valores negativos? Digamos que están trabajando con una balanza comercial. Ustedes saben que una balanza comercial puede ser positivo o negativo. Si ustedes sacan el logaritmo de la balanza comercial, entonces ahí les va a dar datos perdidos todos los que sean negativos, porque no está definido el logaritmo de valor negativo, ¿sí? Entonces solamente pueden sacar logaritmo de una variable que tenga valores positivos, y no debe tener siquiera el cero, o sea, solo valores positivos, ¿sí? ¿Cómo está aquí? Entonces ese detalle sí hay que tenerlo en mente, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hacer algunos modelos aprovechando logaritmos, ¿ya? Entonces, estos modelos son tan populares que incluso reciben algunos sus propios nombres. Por ejemplo, hay uno que se conoce como modelo lineal log o nivel logaritmo o linlog, ¿ya? ¿Cuál es la idea de este modelo? Entonces, consideremos esta siguiente regresión. Ustedes pueden ver que la dependiente es la y original, sin transformación. Luego tengo beta 0 más beta 1 y en vez de x uso el logaritmo natural de x. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se dice? Se dice que la y está expresada en nivel. Cuando ustedes escuchen esa expresión, ¿no? X está expresada en nivel, significa que es la variable original, ¿sí? Es la variable original sin hacerle ninguna transformación. En cambio, esta de aquí es el logaritmo natural de x, entonces obviamente ya estamos haciéndole una transformación, ¿no? Entonces, este modelo, como ustedes pueden ver, se puede estimar por mínimos cuadrados ordinarios sin ningún problema. ¿Por qué? Porque en definitiva los coeficientes siguen estando incluidos en la regresión de forma lineal, ¿sí? Entonces no es ningún problema. Solo que en vez de usar x, que tendría que usar como regresor el logaritmo natural de x. Entonces, no es nada del otro mundo. De hecho, podemos estimar ahorita mismo este primer modelo, ¿no? Lineal log. Se entiende por qué le llamamos lineal log también, ¿no? Porque esta y está, como les decía, expresada en nivel. O también se dice que está expresada de forma lineal, ¿no? O sea, es la variable original, ¿sí? Entonces, la variable original, este otro está en cambio en logaritmo y por eso le llamamos al modelo lineal log. ¿Sí? Bien evidente el nombre, ¿no? Entonces, estimemos este modelo en Stata primero y de ahí vemos qué significa, ¿no? Entonces, si ven que aquí está en los comandos la regresión lineal log, ¿sí? Eso es nunca olvidarse, ¿no? Siempre con errores estándar robustos. Entonces, aquí hacemos la regresión. No hay nada del otro mundo, simplemente es la regresión de test SCR, que es la Y, o sea, el rendimiento académico, y el logaritmo natural del ingreso promedio, ¿sí? Ya sabemos que esta es la variable que nosotros creamos. Entonces, si corremos esa regresión, ¿sí? Control D. Vamos a ir a Stata, la pantalla de resultados, y aquí está, ¿no? Entonces aquí tenemos esta regresión, en donde vemos que ahora nuestro coeficiente, ¿sí? Nuestro coeficiente ya no corresponde a la variable original, sino al logaritmo natural de la variable original. Entonces ahí viene la pregunta de cómo interpreto yo este coeficiente, ¿sí? Entonces allá vamos, ¿no? Pero como ven, la estimación es trivial, es bien sencilla, o sea, ¿qué es lo único importante? Hacer la transformación de la variable. Hago la transformación de la variable y puedo usar esa nueva variable transformada como que fuera cualquier regresor. Y listo. Entonces, la parte interesante de estos modelos no es tanto la estimación, sino la interpretación, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo se interpreta? ¿Ya? En este caso, ¿sí? El coeficiente beta 1, ¿ya?
La ventaja de este modelo es que no tengo que usar margins, porque una opción sería usar margins, ¿no? Pero es innecesario porque en el caso de los logaritmos, estos modelos tienen interpretación inmediata. Entonces, por ejemplo, ¿no? El coeficiente beta 1 se interpreta de la siguiente manera. Un aumento de 1% en X implica un cambio de 0,01 por beta unidades en Y. ¿Sí? Entonces, miren qué estamos haciendo. Cuando ustedes ponen un modelo en logaritmos, la variable en logaritmos se le interpreta como que va a cambiar 1%. ¿Sí? Va a cambiar 1%. Y la Y, en cambio, va a cambiar en unidades. Entonces, como que X va a cambiar en puntos, porcentaje. Y la Y va a cambiar en cambio en unidades. ¿Ya? Y para poder medir bien el cambio en unidades, tomamos el beta 1 y le multiplicamos por 0,01, considerando que el 0,01 es el cambio de 1% en X. ¿Sí? Entonces, esa es la interpretación de este primer coeficiente, ¿no? Entonces, aquí podríamos plantearnos la duda de por qué, o sea, por qué se interpreta de esta manera, ¿no? Aquí podemos hacer un poco de cálculo, no muy complicado, ¿no? Pero un poquito de cálculo al menos. ¿Cómo sería la derivada de Y cuando cambia X? ¿Sí? Esta sería la derivada cuando cambia X de esta función, ¿no? Beta 0 más beta 1, logaritmo natural de X. Me voy a olvidar de la Y, ¿no? Y digamos que es el estimado. ¿Ya? Entonces son estimados. Ya. Entonces, si hacemos la derivada, ¿qué va a pasar? Ustedes saben que el beta 0 es una constante, no influye. Entonces, ¿cómo va a quedar esta derivada al final? Sería beta 1 por 1 sobre X, si no me equivoco, ¿no? ¿Sí? O sea, simplemente es la derivada de esta ecuación. Beta 0 es constante, no hace nada. Beta 1 sale y me quedaría la derivada del logaritmo. O si quieren, escribamos ese pasito ya. Entonces, sería la derivada con respecto a X del logaritmo natural de X. Como ustedes bien saben, la derivada del logaritmo es 1 sobre X. ¿Ya? Entonces, ¿qué me está quedando aquí? Que la derivada de Y cuando cambia X es igual al beta 1 gorro por 1 sobre X. Entonces yo puedo despejar el beta 1 gorro. Si yo despejo el beta 1 gorro, me va a quedar igual a la derivada de Y estimado cuando cambia X por X. ¿Ya? Entonces, esta fórmula de aquí, ¿qué es lo que está haciendo, no? Si quieren, para interpretarle fácil, ¿sí? Porque sin tanta complicación, esto podríamos decir que se aproxima al cambio en Y cuando cambia X sobre X. ¿Ya? ¿Por qué? Si ustedes se fijan, esta X que está acá abajo, si yo hago, ¿cómo le llaman ustedes? ¿Medios y extremos? Esta multiplicación, ¿sí, no? Pues cuando ustedes hacen medios y extremos, ¿qué va a pasar con esta X que está bien abajo? Se va a ir arriba, que es esta X que está acá. Y estas derivadas las estoy cambiando por una variación para aproximarme. Entonces, miren lo que tengo en el denominador. La variación de X sobre X, ¿eso qué es? ¿Sí? La variación de X sobre X es la tasa de variación de X. ¿Sí? Entonces, este es como quien dice el cambio porcentual de X en el denominador. Y en el numerador que tengo, el cambio de Y. Pero es el cambio de Y en unidades. Entonces, eso de ahí justifica nuestra interpretación. ¿Ya? O sea, este poquito de cálculo y esta aproximación justifica que a la X le interpretemos como cambio porcentual y a la Y, en cambio, le interpretemos como cambio en unidades. ¿Ya? Si no están muy cómodos con esta cuestión del cálculo, no se preocupen, es más fácil simplemente recordar que siempre que veas un logaritmo, la variable X se interpreta como cambio porcentaje. Y la variable que no esté con un logaritmo es cambio en unidades. ¿Ya? O sea, esa es la intuición, pero esa sería un poco la interpretación matemática o el porqué en términos matemáticos, ¿no? Pero bueno, eso no me preocupa mucho, más bien me preocupa que ganen más confianza en la interpretación, ¿no? Entonces, miren, aquí está justamente la regresión, la que sacamos, ¿no? Aquí está el mismo resultado y aquí está este 36, ¿no? Entonces, beta 1 gorro salió igual a 36,42. Entonces, vamos a tratar de interpretar este número, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la interpretación? Un incremento de 1% en el ingreso promedio, ¿no? En el ingreso promedio, está asociado a un aumento de 0,36 puntos en el rendimiento académico. ¿Sí? Esa sería la interpretación. Entonces, ¿qué es lo que toca hacer cuando estamos haciendo un modelo lineal logarítmico? Sale el coeficiente, al coeficiente le mueves unas 2 décimas a la izquierda y ese sería el efecto sobre la Y.
Entonces, como pueden ver, no es gran cosa, ¿no? O sea, ya en la práctica simplemente hay que tomar en cuenta eso, ¿no? O sea, que X cambia en porcentaje y que Y va a cambiar en puntos, pero tomando en cuenta que hay que mover esa coma, ¿no? O sea, hay que mover esa coma 2 espacios. ¿Sí? Y bueno, el resto es lo que ya sabemos. Por ejemplo, el estadístico T, ¿cuánto salió aquí? 26, bastante alto, más que seguros que es significativo. O sea, estadísticamente significativo sin ninguna duda, ¿no? ¿Sí? O sea, podemos tranquilamente decir que el beta 1 es distinto de 0. O sea, hay mucha confianza. Incluso vean el intervalo de confianza, para nada le contiene al 0, ¿no? O sea, está todo positivo, ¿no? Entonces, esa es la idea de este primer modelo, ¿no? ¿Sí? Entonces, si quieren, para recordar, ¿sí? Bueno, una opción es hacer lo que hice con las derivadas, o más fácil, si quieren, el cambio porcentual se representa luego en cambio de unidades. O la lámina con la interpretación. Entonces, no hay nada del otro mundo en estos modelos. Entonces, uno puede preguntarse, ¿y por qué haríamos un modelo de este estilo en vez de un modelo simplemente Y contra X? Si se dan cuenta que cuando uso aquí el logaritmo de X, estoy asumiendo que hay cierta curvatura, ¿no? Si se acuerdan de la función logaritmo que vimos hace unos minutos, ¿no? La función logaritmo tiene una curvatura. Entonces, cuando yo estoy usando esta versión del modelo, en cierta manera ya estoy tomando en cuenta esa curvatura, o una curvatura parecida. ¿Sí? Porque si se acuerdan la función logaritmo cómo era, ¿no? O sea, era básicamente una función así, ¿no? ¿Sí? Aquí estaría X logaritmo natural de X estaba el 1, ¿no? Entonces, cuando yo uso este modelo en vez de la X, es porque estoy asumiendo que en cierta forma hay una curvatura en los datos. O sea, hay una curvatura y el logaritmo me ayuda a recoger esa curvatura. Otras veces yo puedo usar logaritmos porque mi variable X tal vez tiene algunos casos extremos. Cuando ustedes aplican el logaritmo a una variable, usualmente los datos extremos se vuelven menos extremos. ¿Sí? Esa es otra opción por la cual se usa. El logaritmo es un poco tramposa, pero también funciona. O sea, eso a veces se hace, por ejemplo, cuando uno quiere corregir heterocedasticidad. O sea, uno le metía logaritmos cruzando dedos para que los errores sean menos extremos. Pero bueno, no se preocupen mucho por eso. Yo más bien les diría, usen logaritmos si se quieren que su X se represente en porcentaje, la Y se represente en cambio en puntos o en unidades, y sobre todo si ven que en X hay un comportamiento no lineal. Ahora, esa es la primera opción, ¿no? Ahora, como pueden ver, hay muchas opciones. Aquí le hemos transformado a la variable X. ¿Sí? Entonces, aquí pueden ver un gráfico, ¿no? No les voy a mentir, aquí sí yo no logré que Stata me saque esta gráfica, ¿sí? No logré que Stata me saque esta gráfica, pero esta sería un poco la idea, ¿no? Tienen los puntos y aquí pueden ver cómo se ve una regresión lineal log, o sea, lineal logarítmica. Entonces, si ven como que logra capturar la curvatura que veíamos antes, ¿no? Y que intentábamos capturar con una ecuación cuadrática. Entonces, no está tan mal, ¿no? El ajuste que ofrece el lineal log. Yo más bien lo que hice fue aquí el plot de las variables test y logaritmo natural del ingreso, ¿no? O sea, ahora, ¿qué pasa? Fíjense que aquí lo que yo hice es en definitiva poner esta variable ya en logaritmos. Eso sería como que hubieran ustedes puesto el eje en escala logarítmica. Se han visto que hay ciertos gráficos en donde los ejes se ponen en escala logarítmica. Entonces, si ustedes usan una variable transformada a logaritmos, es como que ustedes estuvieran tomando esa transformación al eje. Pero bueno, eso es meramente informativo. El caso es que yo más bien quiero que vean el ajuste. O sea, miren cómo el ajuste mejoró, sube a 56. No es que bestia bastante, pero es un ajuste aceptable al menos, ¿no? Y el R cuadrado ajustado, ¿cuánto salió? Igual, 0,56. Si ven que aquí está el R cuadrado ajustado, ¿no? Entonces, está un poco mejor, ¿no? Ya ni me acuerdo cómo era la otra regresión. Hagamos, ¿no? La regresión de SCR .abg inc numeral. Ahorita voy a hacer la cuadrática, solo para comparar, ¿no? Entonces estoy haciendo la regresión cuadrática. Miren, la regresión cuadrática, que es la que acabo de hacer, me daba un R cuadrado ajustado de 0.554. La regresión logarítmica me da un ajuste de 0.56. Entonces, un poco mejor, ¿no? O sea, no es tampoco excelente, pero es un poco mejor, con la ventaja que es mucho más fácil de interpretar. ¿Sí? Porque si ven que aquí no tengo que usar
el comando margins ni nada de eso, sino solo acordarme que una variable se interpreta en porcentaje, la otra en unidades. ¿Sí? Entonces es una opción bastante simple de hacer un modelo no lineal, ¿no? Yo, una preguntita anterior. ¿Qué implica, cuál es la diferencia o la intuición detrás de la diferencia entre ambos gráficos? Es como o sea, que... el District Income sí tiene un comportamiento no lineal que va, o sea, se va, la tasa de variación va siendo más pequeña conforme aumenta la corrupción. Pero, ¿y en la otra? Ya, en la otra es más o menos como que yo dijera, tomo este eje y le aplico logaritmo, ¿no? Y me queda este eje. Entonces, ¿qué está pasando? Que al aplicar logaritmo, esta variable como que ya muestra un comportamiento lineal. ¿Sí? Entonces es un poco la implicación gráfica. O sea, cuando ustedes tienen este comportamiento no lineal, es como que dicen, ok, a mi variable le hago una transformación y le aplico logaritmo, y si veo que ahora el comportamiento ya es lineal, como que estaría más justificado el uso del logaritmo. Cambiar de... ¿Cómo se llama? Transformar el eje. Y ahí se acerca el análisis de distribución normal, ¿no? Sí, exacto. O sea, es como que estuviera buscando que haya normalidad en esta variable, o sea, usando esta variable. Sí, considerando que acá ya no es tan viable, ¿no? El comportamiento normal. ¿Sí? Se puede interpretar así. Entonces, en definitiva, es la transformación de un eje. ¿Sí? Es la transformación de un eje. Verán, esto es casi un hecho. Cuando ustedes trabajen con variables de ingresos, casi siempre se trabaja en logaritmos, sobre todo por estos casos extremos que están acá, si les ven estos de aquí. Esos casos extremos son los que usualmente provocan la no linealidad. Más que los de acá abajo, son los de acá arriba. Entonces, cuando ustedes aplican el logaritmo, lo que están logrando es que esos puntos extremos ya no se vean tan extremos. Si ven que acá los puntos ya no se ven tan extremos. Entonces, es un poco lo que logra el logaritmo, o la transformación. La transformación logarítmica hace que estos puntos que se vean muy extremos, dejen de verse tan extremos. Pero también, cuando ustedes usan logaritmo, hagan de cuenta que están perdiendo información. O sea, eso también sería bueno, porque noten que aquí están perdiendo cierta información por el hecho mismo de que estos son datos más dispersos, ¿no? Entonces, cuando aplican el logaritmo, es como que algo de información están perdiendo, ¿no? Por eso hay que ser cautelosos, pero bueno. Una muestra grande también. Entonces. Claro, es una muestra grande y sobre todo son algunos puntos. Si aquí tuvieran un solo punto extremo, uno solo así bien extremo, ahí sí sería bien cauteloso de usar logaritmo. Porque claro, o sea, si lo uso logaritmo, capaz que me queda un punto que se va a ajustar a la recta, pero es un punto súper extremo. ¿Sí? Entonces también tengan la costumbre, ya saben, de hacer la gráfica de los datos para estar seguros de que no hay un caso muy extremo por ahí, ¿no? Ya saben, y si hay un caso muy extremo, la salida más fácil es volver a hacer el muestreo, o haces un submuestreo y ahí se ha de ir seguramente ese caso extremo. Y para el caso extremo más bien haces un estudio cualitativo. Listo, ahí ya quedas. Y es buena idea, o sea, si es que está bien hecho el muestreo original, volver a hacer un muestreo sobre el muestreo original no es malo, porque sigue siendo aleatorio. Porque recuerden que eso queremos, ¿no? O sea, que sea una muestra aleatoria. Entonces, si el muestreo original está bien hecho, ustedes podrían volver a muestrear los datos, hacer algo más pequeño y se quitan el caso extremo. Pero claro, es un poco mañosería, ¿no? Pero podría ser, o sea, podría ser una opción si un caso ese dato les estorba y ese dato más bien presentarlo en un estudio quali, ¿no? Pero bueno, eso ya es cuestión de cada quien, ¿no? En fin, vamos con otro ejemplo. Ahora supongamos que más bien es la variable y a la que le aplicamos el logaritmo, y ya no a la variable x. Entonces, es obvio que a este otro modelo le llamamos en cambio log lineal. ¿Por qué log lineal? Porque obviamente la y está en logaritmo y la x es lineal, o sea, en su versión original. Entonces, con la intuición que vimos en el caso anterior, ¿cuál variable va a cambiar en porcentajes en la interpretación? Entonces, obviamente ahora va a ser la y. Entonces, antes era la x la que cambiaba en porcentaje cuando quiero hacer la interpretación. Ahora, en cambio, es la y porque la y es la que estoy aplicando el logaritmo. En cambio, la x, ¿en qué va a variar? En las unidades originales, ¿no? En las unidades. ¿Sí? Entonces, es bien sencillo en la práctica, ¿no? O sea, donde cae el logaritmo, va a haber una interpretación en porcentajes. Y donde no caiga el logaritmo, la interpretación es en unidades convencionales. ¿Sí? Entonces, nada del otro mundo, ¿no? Entonces, vamos directo. Entonces, miren aquí está hecha la regresión. Ahora miren lo que cambia, ¿no? Es la regresión vuelta del logaritmo natural del rendimiento académico y del ingreso promedio por distrito, el original.
el coeficiente nos quedó de 0,0028, ¿no? Entonces aquí el beta 1 gorro, estimado, salió 0,0028, ¿no? Entonces, ¿cómo se interpreta eso? Está acá, ¿no? Pero bueno, en general, ¿no? O sea, cuando entendemos este tipo de modelos, la interpretación se hace así, ¿no? Un aumento de una unidad en X, entonces si ven la diferencia, ¿no? Antes era el aumento de 1% en X, ahora en cambio es el aumento de una unidad en X, implica un cambio de 100 por beta 1% en Y. Entonces si ven que hay que ser un poquito cuidadoso, ¿no? O sea, al beta original le tienes que aquí en cambio multiplicar por 100. ¿Se acuerdan que el anterior había que multiplicarle por 0,01, ¿no? Pues son detalles, ¿no? Son detalles porque a veces uno se olvida y puedes interpretar mal. Entonces, ¿cuál es la interpretación en este modelo? Un incremento de una unidad en el ingreso, o sea, de $1,000, porque el ingreso está en miles de dólares. Ese incremento de una unidad en el ingreso está generando un crecimiento de 2,8% en el rendimiento académico. Y también es significativo, ¿no? Veamos cuánto salió el estadístico T. 16.24, ¿no? Un poquito más bajo que el anterior. ¿Cuánto era el anterior? Entonces, sí, un poquito más bajo. Pero bueno, de todas maneras, sigue siendo significativo. Pero miren que aquí el R cuadrado bajó, ¿no? El R cuadrado ajustado. Ahora es de 0,49. Con el otro teníamos 0,56, ¿no? Ahí hay un detalle que ya les voy a explicar, ¿no? Pero bueno, primero, entonces, ya sabemos cómo interpretar esta otra versión del modelo, ¿no? Entonces, si ven que la mecánica es sencilla, ¿no? Donde caiga el logaritmo, se hace una interpretación porcentual. Y en la variable que no cae el logaritmo, en cambio, es una interpretación en unidades, solo que con la cautela de que en algún caso hay que multiplicar por 100 o multiplicar por 0,01, ¿no? Ese es el único puntito que hay que tomar en cuenta. Pero bueno, tienen las láminas, entonces con eso, cuando se topen en un modelo con logaritmos, ya más o menos saben qué hay que hacer. No perderán estas láminas, por favor, ¿no? Costó mucho esfuerzo hacer. En fin, entonces aquí una pequeña observación. ¿Qué tan comparable es este R cuadrado ajustado con los anteriores? Aquí hay un problema. En los modelos anteriores, lo que yo estaba haciendo era una regresión de Y. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, el último fue Y contra el logaritmo natural de X. Ese fue el modelo anterior. En cambio, ahora que estoy haciendo un modelo de logaritmo natural de Y, eso hace que se pierda comparabilidad entre modelos, porque este es el 49% de la dispersión del logaritmo de Y. ¿Sí? Entonces, este de aquí es un R cuadrado para el logaritmo de Y. No es lo mismo que el 56% que vimos antes, que era para la Y original. ¿Sí? Entonces, uno puede decir, ¿qué tan importante es eso? ¿No? O sea, bueno, ahí está la gráfica, ¿no? Pero, bueno, ya me adelanté un poco. ¿Cuál es la idea? Verán. Con esta gráfica nos va a ayudar. Si ven que aquí estoy haciendo el A-plot del logaritmo natural de la variable Y y la X original. ¿Cómo era el anterior? De hecho, saquemos el anterior A-plot, o por aquí estaba el A-plot, no lo saqué. A ver, saquemos el anterior. Este es el anterior, ¿no? Está procesando ya. Este era el anterior, ¿no? Entonces, ¿cuál es el lío entre este modelo y el de acá? Ya, son los dos modelos que acabamos de hacer, ¿no? No necesito ni que se vea todas las gráficas. Ya, solamente necesito explicarles esto. Este de aquí era el modelo con la Y original, con la Y. El de acá, en cambio, es el modelo con el logaritmo natural de Y. Estamos de acuerdo entonces que no son los mismos ejes. Este de aquí es el eje original, ¿sí? El eje de Y. Este de aquí es un eje del logaritmo natural de Y. Por lo que hemos conversado, sabemos que si yo le estoy aplicando logaritmo a la Y, los datos más altos van a volverse mucho menos extremos. O sea, es como que con el logaritmo le estamos haciendo que los datos extremos sean, entre comillas, menos extremos, si quieren, ¿ya? Si yo hago que los datos extremos sean menos extremos cuando aplico logaritmo, estamos de acuerdo que aquí está bajando la dispersión. ¿Sí? O sea, en pocas palabras, cuando ustedes usan el logaritmo de Y, están bajándole la dispersión a Y. Al bajarle la dispersión a Y, hacen que lo que está pasando aquí, la dispersión de este eje, ya no sea comparable con la dispersión del eje original. Y se acuerdan que el R cuadrado es justamente una medida de cuánta de la dispersión se explica con la regresión, o cuánto de la variación de Y. Entonces, ¿qué pasa? Que este R cuadrado que corresponde a este tipo de variable no va a ser comparable, ¿sí? O sea, este no lo pueden comparar, es una X, con el otro R cuadrado, ¿sí? O sea, no son, pierden comparabilidad.
por el hecho de que el uno es la variación de y, el otro es la variación del logaritmo, pero al haber aplicado el logaritmo ya le bajé un tanto la dispersión. Uno diría, ¿y por qué no le transformamos? ¿Cómo harían ustedes para transformar esta variable en la y original? O sea, si tienen el logaritmo de y, ¿cómo le transformamos a la y original? Uno diría, le aplico la exponencial, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que la exponencial del logaritmo de una y sería y? O sea, la transformación exponencial. Ya, no harán eso. ¿Por qué no vale hacer eso? Porque cuando ustedes hacen eso, ¿sí? Esta no es la y original, para colmo, es la y estimada. O si quieren es el logaritmo de la y todo estimado, ¿no? Entonces, no se puede garantizar que esta transformación les dé la y estimada. ¿Sí? O sea, ya les voy a explicar eso con la formulación, pero si quieren ahorita la cosa es así. Si ustedes hicieron un modelo con el logaritmo de y, sus interpretaciones siempre deben quedarse con el logaritmo de y no le anden transformando a la variable de nuevo. ¿Sí? Porque ahí van a cometer un sesgo, ahí van a provocar que el coeficiente sufra sesgos. Ya les voy a explicar en un minuto con las fórmulas y todo, pero ahorita más bien ya no. Entonces más bien un poco la idea. O sea, si ya trabajaron con logaritmo natural de y, toda la interpretación con logaritmos y porcentajes. ¿Ya? No transformarle a la variable y eso no. Pero bueno, vamos al otro modelo de una vez. ¿Ya? Entonces, ¿el otro modelo cuál es? Es el modelo log-log. Este es bien popular, ¿no? Es el modelo en donde tanto la x como la y están en logaritmos. ¿Ya? Tanto la x como la y. Si las dos, x y y, están en logaritmos, es claro que tanto en x como en y voy a asumir que hay un cambio porcentual. ¿Sí? Hay un cambio porcentual. De hecho, miren la interpretación. Un aumento de 1% en x implica un cambio de beta 1% en y. ¿Sí? Entonces en y también hay un cambio del beta 1%. Entonces este es el más cómodo de todos. O sea, si yo tengo la chance de poner mis dos variables en logaritmos, el cambio en x va a ser de 1%, el cambio en y es de beta 1%. Súper cómodo. ¿Sí? Súper cómodo. De hecho, si ustedes recuerdan, esto es la elasticidad. ¿Se acuerdan qué es la elasticidad? ¿No? La elasticidad es el cambio porcentual en una variable cuando otra variable sufre un cambio también porcentual. ¿Sí? Entonces, este es un modelo muy común cuando ustedes quieren estimar estas elasticidades porque el beta 1, ¿sí? Justamente el beta 1 va a darles la elasticidad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí cuando sale esta regresión, si ven que aquí hago la regresión logaritmo-logaritmo, el valor me salió 0.05. Y por tanto, como se interpreta, un incremento de 1% en el ingreso está asociado a un aumento de 0,0554% en el rendimiento académico. Igual significativo porque el estadístico T salió alto, 25, bien alto salió. Entonces, aquí la ventaja es que no tengo que transformarle al coeficiente, ni multiplicarle por 100, ni multiplicarle por 0,01, nada. Es inmediato. Un cambio de 1% en X me genera un cambio de 0.05% en Y. ¿Sí? Es muy cómodo esto porque incluso aquí no me debo preocupar de las unidades. O sea, aquí ya no me tengo que preocupar en qué unidad medimos a X y en qué unidad medimos a Y, porque todo es cambio porcentual. ¿Sí? Entonces, bien cómodo. ¿Ya? Entonces, es muy popular que se haga esto. O sea, en muchos modelos se acostumbra a hacerle, o sea, si le haces logaritmo en X, lo común es que también se haga logaritmo en Y. Es más cómodo. ¿Sí? Ahora, esto también puede implicar complejidades, sobre todo, como les decía, cuando quiero recuperar el modelo o la variable original. Ya les voy a explicar eso. Déjenme ver si está en la siguiente lámina. Bueno, a ver, primero veamos las gráficas. Entonces, miren, aquí está el modelo log-log. ¿Sí? Se le conoce como log-log o logaritmo-logaritmo, ¿no? Entonces, sí pueden fijarse que, bueno, no es tan buena la gráfica, pero aquí está. Es el modelo log-log. Sino que, bueno, aquí Stowe y Watson le ponen el logaritmo y el ingreso, no ayuda mucho. Mejor veamos la que yo hice, el A-plot. Aquí miren el A-plot, ¿no? Entonces aquí tienen el A-plot, aquí está el logaritmo de la una variable, el logaritmo de la otra, y pueden ver que, sí, parece que una relación lineal, el ajuste sale 55%, pero ojo, ¿no? Este ajuste, ustedes saben, no lo puedo comparar con cualquier modelo. ¿Con cuál modelo podría compararlo? Con otro modelo que use el logaritmo natural de Y. ¿Sí? Entonces no lo puedo comparar con un modelo que solo tiene Y. Entonces esas sutilezas hay que tener cuidado, ¿no? Pero bueno, si no están con alguien que tiene ojo clínico, no es tan grave, ¿ya? Pero en lo posible traten de no comparar modelos que tengan una Y versus modelos con logaritmo natural de Y, ¿no?
Entonces, algunas observaciones con los modelos logarítmicos, pero bueno, en general creo que queda clara la idea, ¿no? Entonces, si yo tengo, digamos, generalicemos un poco. ¿Qué tal si yo hago una regresión del logaritmo natural de y? Igual beta 0 más beta 1 logaritmo natural de x1 más beta 2 logaritmo natural de x2 más beta 3 logaritmo natural de x3 más un término de error. ¿Ya? Todo estimado, ¿no? Estimado. Entonces mejor borremos el error y que se estime yo. En realidad, aquí debería ser estimado esto. O sea, si fuéramos rigurosos, la estimación es de todo el logaritmo. ¿Sí? Entonces aquí, este sería el caso general, ¿no? O sea, tendríamos una regresión de todas mis variables usando logaritmo. Entonces la interpretación es bien sencilla, ¿no? Un aumento de 1% en x1 me va a generar un efecto del beta 1% en y ceteris paribus. Vuelta si fuera x2, que sería un aumento del 1% en x2, implica un aumento del beta 2% en y ceteris paribus, etc. Entonces, bien cómodo, ¿no? O sea, y aquí la ventaja es que me puedo olvidar de las unidades en las que medimos las x y la y. Pueden ser dólares, pueden ser puntos por punto, perdón, pueden ser puntos de un examen, pueden ser alumnos por profesor, lo que sea. ¿Ya? Entonces, en estos modelos usualmente uno se olvida las unidades. También puede ser un error, pero bueno. Ok, algunas observaciones cuando hagan estos modelos, ¿no? Pues como pueden ver, la parte, o sea, instrumentalmente son sencillos, solo crean la variable logaritmo y le meten en la regresión. Entonces, lo importante es saber interpretar y tomar en cuenta estas observaciones. ¿Verdad? Entonces, en estos casos, como les decía, el tema de la comparación del R cuadrado es una cuestión a tener cuidado, ¿sí? Ustedes solo pueden comparar el ajuste de los modelos, por ejemplo, log lineal y log. Pues en ambos casos la variable dependiente es la misma, el logaritmo natural, ¿sí? O sea, si ustedes tienen un modelo, o sea, ¿qué quiere decir esto? O sea, yo podría comparar el logaritmo natural de y beta 0 más beta 1 x más el error contra el logaritmo natural de y igual beta 0 más beta 1 logaritmo natural de x más el error. ¿Ya? O sea, este es un modelo log lineal y un log. O sea, entre estos dos puedo comparar el R cuadrado y el R cuadrado ajustado sin problema, porque en ambos casos estoy analizando el logaritmo natural de y. ¿Sí? Entonces aquí sí puedo comparar el R cuadrado de aquí, ajustado, el R cuadrado ajustado de acá, chévere, no hay problema. Con el que no puedo comparar, ¿sí? O sea, donde la cosa no es viable, es un error, es con el modelo lineal log. ¿Sí? Entonces ahí no puedo comparar porque el R cuadrado en este caso es la dispersión de y, que no es lo mismo que hablar de la dispersión del logaritmo. ¿Sí? Son cosas distintas. Entonces, si somos bien rigurosos, no hay cómo comparar esos R cuadrados. Pero repito, ¿no? En la práctica, si pueden y creen, o sea, si ven un comportamiento no lineal, lo ideal fuera poner logaritmo a todo. ¿Sí? O de una vez, solo logaritmo a la variable que les genere el comportamiento no lineal. Ya depende, ¿no? O sea, o meten logaritmo, o sea, verán, el modelo que menos les aconsejo, si quieren, es este de acá. Es el que menos les aconsejo. El log lineal. ¿Ya? Es el que menos les aconsejo. El que más les aconsejaría es este de acá. O sea, apliquen logaritmo donde vean que la x tenga un comportamiento no lineal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí el logaritmo le estoy aislando solo a la x. Y si no te queda muy bien este modelo, ni el anterior, bueno, el anterior, como les digo, es el que menos aconsejo, entonces el otro sería un punto intermedio, ¿no? Este de acá. Este de acá, en cambio, si te quieres olvidar de las unidades, ¿no? Entonces, son diferentes herramientas, ¿no? Ya depende del criterio de cada uno, pero yo haría más esto. O sea, si a mí me toca hacer algo, yo haría el de acá abajo. Concentrar el logaritmo solo en la variable que vemos o creemos que tiene el comportamiento no lineal. Bien. ¿Qué otras observaciones? Ah, claro, bueno, si tu objetivo es encontrar elasticidades, ahí sí, log. O sea, si expresamente quiero elasticidades, ahí sí, log. Ok, bueno, ya explicamos eso, el R cuadrado. Ya, eso ya no hace falta. Verán, tal vez, como en términos más generales, la observación sería la que está aquí anotada, ¿no? O sea, la observación es, cuando ustedes tienen modelos con variable dependiente distinta, así sean transformaciones pero distintas,
no pueden compararse en términos de ajuste. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen dos modelos donde la y es diferente, o sea, en un caso tienen y igual, en el otro logaritmo natural de y igual, o el otro tienen exponencial de y igual, no se pueden comparar. ¿Sí? O sea, solo pueden comparar modelos donde la y tenga exactamente la misma forma, porque si no están comparando ejes distintos, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Comparan ejes distintos, dispersión distinta y por tanto la comparación ya no es correcta, ¿no? ¿Qué más? Otras observaciones. Consideremos el modelo log lineal, por ejemplo. ¿Ya? Si yo quisiera, como les decía, no, podríamos intentar recuperar la y haciendo la exponencial, ¿no? O sea, hago la exponencial del logaritmo natural de y, que sería lo mismo que aplicar la exponencial del otro lado. Entonces, miren lo que pasa si aplico la exponencial. O sea, sería, recupero la y, pero y sería igual a la exponencial de todo este término, ¿no? De toda esta regresión. O lo mismo sería e elevado a todo este término más e elevado al error. Por las propiedades de la exponencial, ¿no? Ustedes recordarán que si ustedes tienen una suma, eso se representaría con la misma base multiplicada, ¿no? O sea, tengo aquí este término multiplicado por el otro término. Entonces, ¿qué está pasando? El error en un modelo log lineal, por ejemplo, el error se vuelve multiplicativo si ustedes le tratan de recuperar a la y original. ¿Sí? O sea, en pocas palabras, si ustedes hacen un modelo con logaritmos, su interpretación se queda en logaritmos. No le hagan transformaciones, bueno, le hago el exponencial para tener la y. No. Porque si hacen eso, están creando un sesgo porque el error se va a transformar en un error multiplicativo. Y al volverse un error multiplicativo, va a surgir un sesgo. ¿Sí? Entonces vamos a generar sesgo porque recuerden que en nuestros modelos el error se suma, no se multiplica. O dicho más fácil, si trabajaste con logaritmos, quédate en logaritmos. No le hagas transformaciones raras a los datos, ¿no? De hecho, aquí está la explicación, o sea, aquí está el sesgo. O sea, aquí ustedes pueden ver que el valor esperado de y cuando saben x termina siendo este término multiplicado por este valor del e a la u. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que incluso si se cumple el supuesto de exogeneidad, ¿se acuerdan que el supuesto de exogeneidad en definitiva dice que el valor esperado del error cuando conozco x es 0? Pero es de el error, no del exponencial del error. O sea, no tengo garantía de que esto va a desaparecer. ¿Sí? Entonces, mejor, más fácil, no se pongan a hacer cosas raras. Si hiciste el modelo con logaritmos, dejas todo ahí, interpretas y listo. ¿Ya? Lo que pasa es que algunos tenemos el espíritu medio matemático y queremos recuperar la variable, hacer la gráfica original, todo. Entonces, no hagan esas cosas. ¿Ya? No hagan esas cosas. Ahora, si no tienen el espíritu matemático, mejor. ¿Ya? Verán, lo peor que uno puede tener es el espíritu matemático sin ser matemático. ¿Sí? Entonces, si uno es matemático, perfecto. Hagan las cosas sabiendo lo que están haciendo. Pero si no son matemáticos, sean humildes y digan, a ver, yo hice este modelo se interpreta así dice el libro, así dicen las láminas, listo. No me complico. ¿Sí? Porque si no, después uno queda en ridículo. Entonces mejor no, eviten esas cosas. Ya, bueno, entonces, de hecho, eso también, en la práctica también es súper bueno que ustedes sepan con mucho fundamento si vale la pena usar un logaritmo natural. O sea, sean muy cautelosos de saber si vale la pena meter logaritmos. A veces la gente, verán, ya en la práctica he visto que pone logaritmos por poner, no, es que pongo logaritmo y salen porcentajes, listo. Ustedes sean cautelosos. Siempre traten de evitar las transformaciones a menos que crean que vale la pena, ¿no? Pero bueno, ya no hace falta profundizar más en eso. ¿Qué más? Bueno, eso tal vez vale la pena también resaltar, ¿no? En muchos casos los modelos con logaritmos dan mejores resultados y ajustes que los modelos polinómicos. Es decir, ya en la práctica, no es muy común usar una regresión cuadrática o una regresión cúbica, a menos que haya razones muy claras. Por ejemplo, una regresión cuadrática que he visto bastante que se usa es cuando ustedes quieren analizar la curva de Kuznets ambiental. Entonces, la curva de Kuznets ambiental es básicamente, o bueno, la curva de Kuznets, ni siquiera sé por qué el ambiente, pero bueno. La curva de Kuznets es básicamente una curva que, si ustedes recuerdan, habla de la relación entre desigualdad y crecimiento económico, o desarrollo, como quieran ver. Nivel de ingreso, pongamos. Entonces, ustedes tienen ingreso, desigualdad. Entonces, la curva original de Kuznets decía que en países con bajo ingreso la desigualdad es alta. Y al inicio hay que aumentar la desigualdad para que aumente el ingreso. Pero pasado cierto punto, cuando los países ya son muy ricos, pueden empezar a tomar políticas para bajar la desigualdad. Y surge una curva de Kuznets con la U invertida.
A partir de eso, otra gente se inspiró y dijo, esta misma idea, en vez de desigualdad, también funciona con, por ejemplo, emisiones de CO2 per cápita. Al inicio, los países con ingreso bajo tienen una emisión CO2 baja, después cuando el país aumenta su economía, aumenta sus emisiones, llega a un punto, y luego la tecnología de ese país de altos ingresos hace que baje la emisión de CO2. ¿Ya? Yo personalmente no creo en estas cosas, tengo mis razones, pero, por ejemplo, en este caso puede usarse una regresión cuadrática, porque la forma permite, o sea, hay una teoría detrás que te justifica que uses una regresión cuadrática. Cosas así. Entonces, si ustedes tienen una teoría o una buena razón, usen regresiones cuadráticas, cúbicas o de cualquier otro orden. Pero si no, logaritmos. ¿Sí? Usen logaritmos y con eso se evitan estos problemas. Dicho sea de paso, otra que no me gusta es la curva de Laffer. ¿Alguien se acuerda cuál es la curva de Laffer? Sí. Bueno, la idea básicamente, ¿no? O sea, ¿cómo era la de Laffer? Ustedes imagínense que tienen la recaudación tributaria, ¿no? Entonces, obviamente que si el Estado pone una tasa tributaria de 0, no cobra nada. Pero si el Estado pone una tasa muy alta de impuestos, tampoco cobra nada. Entonces, no puede ser ni una tasa 0 ni una tasa muy alta. ¿Cuánto cree ser una tasa muy alta? O sea, sería tan alta que nadie quiere hacer negocios y 100% ya. Si ustedes saben que el Estado se va a llevar todo lo que ustedes hacen como negocio, obviamente nadie va a poner un negocio. Entonces, la curva de Laffer dice, como no puede ser ni 0 ni 100, hay un punto óptimo. Listo, la curva de Laffer. Hay gente que todavía cree que esto es ciencia, entonces yo tampoco me gustan estos argumentos. Buscar en la curva de Laffer, porque así es el argumento, o sea, básicamente es como no puede ser ni 0, porque con 0 no recaudo nada, ni 100%, porque con eso tampoco recaudo nada, un punto intermedio tiene que ser el óptimo. ¿Sí? Entonces, ahí también se puede usar las regresiones no lineales. Okay. Les juro que si alguien dijera esas cosas en física, le mandan al demonio. O sea, es bueno hacer analogías, pero a veces ya. Pero bueno, vale, no me desvío. En fin, entonces esa es la idea. O sea, si es que ven un comportamiento no lineal, denle preferencia a usar modelos en logaritmos. Y las regresiones cuadráticas o cúbicas, si es que hay algún argumento económico, alguna teoría o algo que les justifique. En caso contrario, no se compliquen con eso, ¿no? En fin, listo. Pasemos al siguiente punto, igual un poco más rápido. ¿Qué pasa si yo tengo una variable dummy en nuestra discusión? ¿Ya? Pues ahora vamos a meter variables dummy y ya vamos a hablar de interacciones entre variables, ¿no? Bueno, empecemos con lo siguiente, ¿no? Vamos a ver qué pasa si yo hago una interacción entre variables dummy, ¿ya? O variables binarias, ¿ya? Pues para eso más fácil veamos un ejemplo. Digamos que tengo esta regresión. Esta regresión, ¿sí? Va a tener la siguiente estructura. Digamos que D es una variable dummy, ya se acordarán, o variable binaria, es decir, una variable que es igual a 1 cuando se cumple una condición, 0 en otro caso. ¿Ya? Entonces tengo una variable dummy, ¿ya? De 1. Igual digamos que tengo otra variable dummy de 2, que se va a volver 1 cuando se cumple otra condición, que le puedo llamar condición 2, y 0 en otro caso. En este tipo de modelos, ¿sí? Como ven, tengo dos condiciones. La condición 1 para la dummy 1, la condición 2 para la dummy 2. Estos modelos permiten hacer algo interesante, que es la interacción entre condiciones. ¿Ya? ¿Y cómo se crea la interacción? Con la multiplicación dummy 1 por dummy 2. ¿Ya? Entonces, el regresor dummy 1 por dummy 2 se le conoce como el término de interacción y es un término que permite saber qué es lo que pasa en Y cuando al mismo tiempo se cumplen las condiciones 1 y 2. Porque si toman en cuenta lo siguiente, cuando al mismo tiempo se cumplen 1 y 2, ¿qué va a pasar? Que las dos dummies van a ser iguales a 1. ¿Sí? Porque si digo que se cumple la condición 1, dummy 1 es 1. Si se cumple la condición 2, dummy 2 es 1. O sea, aquí tendría un 1, un 1, y como aquí estoy haciendo 1 por 1, sabemos que 1 por 1 es 1, y por tanto, este término va a recoger el caso particular de cuando se cumplen las dos condiciones. ¿Ya? Como esto está muy abstracto, pensemos en un ejemplo. Digamos que la dummy 1... Ya, digamos que la dummy 1, a ver, ¿qué podríamos poner? Pongamos dos dummies, ¿ya? Dummy 1 y dummy 2. Les voy a poner un ejemplo bien real de un modelo que estimamos hace un tiempo. Digamos que la dummy 1 es 0 o 1, ¿ya? Y digamos que cuando es 1 es mujer, cuando 0 es hombre, ¿ya? Es arbitrario, ustedes pueden escogerlo. Entonces, en este caso quiero resaltar la condición de mujer.
Y digamos que tengo una DAMI 2, que igualmente sería 0, 1, 0, perdón, 1 cuando digamos que la persona se autodenomina indígena. ¿Ya? Entonces podría ser indígena 1. ¿Sí? La autodenominación étnica, ustedes saben, o sea, le preguntan y la persona dice. Y digamos que 0 en otro caso. ¿Ya? Entonces, cuando la DAMI 1 es 1, sé que estoy hablando de una persona mujer. Y cuando la DAMI 2 es 1, sé que estoy hablando de una persona indígena. Entonces, si yo hago DAMI 1 por DAMI 2 igual a 1, ¿eso cuándo va a pasar? Obviamente solo puede pasar si la DAMI 1 es 1 y también la DAMI 2 es 1. Entonces, ¿este producto qué significa? Que tenemos una persona que al mismo tiempo es mujer y también es indígena. ¿Sí? Entonces, estos términos de interacción me permiten ver hasta qué punto la condición simultánea de ser mujer y ser indígena influye en mi variable Y, que por ejemplo podríamos decir que es el ingreso. Y aquí les dejo la pregunta. ¿Será que el hecho de ser mujer y a la vez ser indígena genera una presión al ingreso mayor que solamente ver las condiciones aisladas? Sí. Claro, o sea, ya solo por ser mujer hay, por una condición machista, una tendencia a un ingreso menor, ¿no? O sea, ya solo por ser mujer. Por ser indígena hay otra tendencia a un ingreso más bajo, porque estamos en una sociedad racista, o sea, no hay como negar. Pero una persona que al mismo tiempo es mujer e indígena resulta que enfrenta ambas situaciones, pero reforzadas, o sea, todavía es peor. ¿Sí? De hecho, en una investigación que hicimos justamente con datos de empleo aquí en el Ecuador, hacíamos la comparación de diferentes grupos poblacionales y veíamos que siempre quedaba en último lugar la población indígena mujer. De hecho, si me permiten, les voy a mostrar el... No sé si vimos ese estudio alguna vez. Sí lo vimos, ¿no? Sí, ya. Sí, creo que los vimos. Entonces ahí uno podía ver clarito que pasa eso. Entonces, para ver ese tipo de efectos es que se usan estas interacciones entre dummies. Que es bien interesante, ¿no? O sea, uno puede juntar situaciones que no son agradables, ¿no? O sea, ¿qué por ejemplo se les ocurre? O sea, ¿qué podríamos juntar con que, aparte de este ejemplo, mujer e indígena? Pero podemos darle un poco lo que hemos visto. A ver, claro, con gusto. Sí. A ver, con todo gusto. A ver, vamos a ver. Como soy un desordenado, me toca buscarme a mí mismo. A ver, pongamos de pegar por el Ecuador. Ya, vamos a buscar a mí mismo. Estos cuadernos, aquí está. Ya, solamente, o sea, la idea es esa, o sea, nosotros hicimos un modelo junto con otros colegas usando estas interacciones, estos términos de interacción, para ver cómo después podríamos ordenar a los grupos. ¿Ya? Solo que no se quiere cargar, tal vez estén descargas, déjenme ver. Disculpen, soy bien desordenado nomás, eso es. Este de acá, entonces, no se puede cargar. Ah, ya. Depende, ¿no? O sea, puede ser que a una persona le sea difícil preguntarle si sufre de violencia de género. Digamos que logramos levantar la información. Entonces podría ser violencia de género y con cuál le podríamos interactuar. Podría ser más o menos en discriminación laboral, un hombre o mujer LGBTI. Y puede ser también, ¿no? O sea, podríamos interactuar el hecho de que haya discriminación por etnia, de nuevo, ¿no? Y aparte por condición de género, ¿no? O sea, si una persona se declara miembro de la comunidad LGTBI y al mismo tiempo es una persona de un grupo étnico minoritario, podría sufrir una doble discriminación y eso hacer que su ingreso podría ser más bajo. Bueno, claro, no digo que no, lo que digo es que en estos casos trataremos de buscar interacción, o sea, esa condición junto con cuál más puede reforzarse. Pero bueno, aquí está el estudio y solo para... Sí, muchas veces te preguntan, en género solo hay el binario. Claro. Pero la que te dice straight, LGBTQ y sí. 5 o 6 versiones. En Ecuador tenemos encuestas de ese tipo por parte del INEC. No.
hubo una encuesta de pero en el 2018-17 por ahí. Solo una, sí. Un estudio. Sí preguntaban en el censo. Ay, sí. Aparte de la gente. Interesante, eso está interesante. O sea, sí estaba diferenciado. Interesante. Porque usualmente no está diferenciado, ¿no? O sea, en las encuestas de empleo, por ejemplo, solo hay sesgo. Solo hay sexo. Que si estoy tan mal que vean en vez de sexo pienso en sesgo, qué mal. O sea, eso es una vergüenza. Pero bueno, este es el estudio que mencionaba. Entonces ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, este es un modelo que hicimos para varias variables, ¿no? O sea, varias, pero quiero mostrarles las de ingreso laboral. Ya. Entonces, por ejemplo, nosotros hicimos un modelo para el ingreso laboral basado a precios de 2007 y en logaritmo. Entonces aquí podíamos ver grupos étnicos y hombres, ¿no? Entonces, esto es más cualitativo, si se quiere. Aquí estaban los hombres de diferentes grupos étnicos, ¿sí? Abajo estaban en cambio las mujeres. Entonces, fíjense dónde está el eje, ¿no? Entonces, el eje, aquí lo más fácil es ver dónde está el eje, porque es la misma escala, o sea, para hombres y mujeres es la misma escala. Entonces, ¿qué pasaba? Que viéndole al eje como referencia, veíamos que siempre la mujer que se declaraba indígena en las encuestas de empleo siempre estaba en la escala más baja de ingresos. Y eso podíamos medir para diferentes generaciones, porque hicimos un modelo con cortes poblacionales, o sea, con seguimiento generacional. Entonces, si bien es cierto, cada generación tiene mejores ingresos, eso es interesante, ¿no? Saber que, bueno, hasta cierto punto, ¿no? Porque desde los años 80 acá como que se estancan, ¿no? Pero pese a que hay mejora de ingresos generacionales, siempre la mujer indígena queda al último. ¿Sí? Entonces, para hacer ese tipo de análisis se puede usar variables dummy como interacción. ¿Sí? Esa es la idea. Si quieren ver más detalles, ahí les puedo compartir luego el artículo. Pero bueno, la idea es no que ustedes lean mis artículos, sino que aprendan a hacer sus propios artículos de investigaciones, ¿no? Entonces, un chiste es, el objetivo es entonces usar estas dummy, ¿no? Entonces, ponen la dummy 1, la dummy 2 y la multiplicación como otra variable. Y ahí se puede hacer este tipo de análisis. Entonces, por ejemplo, consideremos dos variables dummy, ¿no? Digamos que tengo esta variable, estas son de Story Watson, ¿no? Del libro. Entonces, aquí pueden ver que está una variable que le llamamos ist r igual a 1 si la ratio alumnos-profesor es alta, high student-teacher ratio, ¿no? Entonces, aquí Story Watson y dicen, bueno, asumamos que si la ratio alumnos-profesor es alta, o sea, 20 alumnos o más por profesor, podemos llamarle a esto una variable igual a 1, una dummy igual a 1. Y también podemos crear otra variable que le llamamos el porcentaje de estudiantes que están aprendiendo inglés es alto, o sea, high English learners, ¿no? Entonces sería cuando, por ejemplo, 10% más de estudiantes están estudiando inglés, ¿no? Entonces ahí podemos crear esas dos variables dummy, ¿sí? Ustedes ya saben cómo se crean variables dummy, recordarán, o sea, usamos gen, el nombre de la variable, y aquí al lado la condición, ¿sí? Recuerden, aquí ponemos la condición cuando queremos que la variable sea 1, y Stata se encarga de poner ceros al resto del caso, ¿no? Pero aquí ven que hemos creado esta variable, ¿no? La variable hist_r, la variable yel, ¿ya? Y también creamos la multiplicación de estas dos, ¿no? hist_r_yel, que sería la multiplicación. ¿Ya? Entonces, teniendo esas variables dummy creadas y también la multiplicación, podemos estimar el modelo con interacción, que es una regresión lineal, o sea, simplemente es una regresión. Entonces aquí pueden ver que hacemos simplemente un reg, ¿no? Pues que no lineal Stata. Entonces miren, hacemos un reg, la variable que sigue siendo rendimiento académico, la variable dummy 1, la variable dummy 2 y la multiplicación, que aquí no debe estar asterisco, bueno, debería estar guión bajo, ¿no? No sé, ¿por qué está asterisco ahí? Disculpe, creo que ese es error de tipeo. Este asterisco que está acá. Sí, es un error de tipeo, disculpen, aquí no debe estar asterisco, no es guión bajo. O crear las variables y la regresión. Esta es la regresión, ¿ya? Entonces disculpen, aquí es un error de tipeo.
Ya, pues aquí es el bajo. Aquí está la regresión, miren. Entonces tengo la regresión entre el rendimiento académico, las dos variables dummy y la multiplicación que creamos hace unos minutitos. Aquí están los resultados. ¿Ya? Ahora, ya corrijo esto acá luego, ¿no? Esto es guión bajo, por si acaso, no es asterisco. Ahora, Stata también tiene una opción más eficiente para estimar modelos con interacción. ¿Sí? Y de hecho es bien parecido a cuando estimábamos una regresión cuadrática. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo se hace. Si ustedes quieren hacer la interacción entre dos variables dummy, ustedes simplemente ponen la regresión, la variable que les interesa, la dependiente, y luego ponen la dummy 1, numeral, numeral, dummy 2. En vez de crearle. Claro, entonces se vuelve mucho más eficiente porque no debo crear esta de aquí. Es como que no quiero crear la multiplicación, sino que más bien le pido al mismo Stata que saque la interacción. Entonces miren lo que me bota Stata cuando hago esta opción, ¿no? Aplico esta opción. Tengo, Stata me avisa incluso, ¿no? Me dice cuando la dummy es 1, la dummy 1 es 1, cuando la dummy 2 es 1, y luego cuando las dos dummies son 1, 1. Entonces, bien intuitivo, ¿no? O sea, de hecho es mucho más intuitivo que el otro resultado, que es solo una regresión. De hecho, también es solo una regresión, si bien son los mismos valores. Solo que aquí Stata es mucho más claro de explicarme lo siguiente, ¿no? Me dice, ok, este es el caso cuando se cumple la primera condición, este es el caso cuando se cumple la segunda condición, y este es el caso cuando se cumplen simultáneamente las dos condiciones. Entonces, este es el término de interacción. Y este menos 3,49. Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Que cuando ustedes tienen variables dummy, ustedes pueden aprovechar el mismo operador que usábamos para regresión cuadrática, pero para que Stata más bien haga un análisis de interacción de dummies. ¿Sí? Entonces, ahí ustedes dirían... ¿Puedes repetir, por favor, el primer y el tercero de esa? ¿Perdón? Que dice el 1.is y... Ah, ya. Entonces, el primero te dice cuando la primera dummy es 1. En este caso, cuando tenemos un ist igual a 1, no me acuerdo qué era ist. Pero bueno, ya. La otra es cuando YEL es igual a 1. Y la otra es cuando ambas al mismo tiempo son 1. ¿Sí? Entonces, ahí se ve clarito que por qué le llamamos término de interacción, o sea, porque es el término que recoge la simultaneidad. Estos modelos son interesantes porque justamente se acogen este principio de que el todo podría ser más que la suma de las partes, ¿no? O sea, porque aquí estoy diciendo que, ok, tengo la primera condición, tengo la segunda condición, y estoy viendo si esa interacción entre condiciones también tiene efecto. Solo que miren, en este caso, ¿qué está pasando con el estadístico T de la interacción? Me sale menos 1,12. Entonces, menos 1,12, si nos olvidamos del signo, 1,12 es menor a 1,96. Entonces, ¿qué significaría? Que esa interacción sí es interesante, pero en nuestro caso no es significativa, porque está muy bajo el T. ¿Sí? Entonces, como que no pega. ¿Sí? O sea, incluso miren que el valor P es del 26%, muy alto, ¿no? Entonces, no pega, pero obviamente que estamos haciendo esto para practicar, o sea, para que ustedes sepan que cuando tengan una serie de variables dummy, Stata les permite sacar interacciones. Y esas interacciones, como les decía, pueden tener utilidad. No necesariamente en este ejemplo que es del libro de Stock y Watson, pero ya en ejemplos más realistas. En fin, entonces noten que aquí yo no le puse ningún indicador a Stata, o sea, no le puse un C punto. ¿Se acuerdan que cuando tenía la variable continua le poníamos C punto? Cuando tienen variables dummy no hace falta. O sea, si no tienen nada, Stata asume que son variables dummy. ¿Sí? Entonces eso también hay que tener un poquito de cautela, ¿no? Pero bueno, o sea, esto es para que si algún día les toca usar este tipo de modelos, ¿no? Ahora, si tienen más deseos de aprender sobre estos modelos con interacción, les dejo igualmente aquí un enlace. Ahí está mucho más explicado este uso de términos con interacción, que es otro tipo de modelos que vale la pena conocer. Entonces, bueno, interpretemos resultados. ¿Cuál sería la interpretación? Si el porcentaje de estudiantes de inglés es bajo, eso significaría que el YEL es 0, el rendimiento se reduce en menos 1,91 puntos al pasar de una ratio de alumnos-profesor baja a una ratio alta. O dicho más fácil, si solo nos concentráramos en el efecto de la ratio alumnos-profesor alta, el efecto es de menos 1,91 puntos. En cambio, si el porcentaje de estudiantes de inglés es alto, y el 1,
ese mismo rendimiento se reduce en menos 1,91 menos 3,5 igual a menos 5,4 puntos. Es decir, cuando ustedes quieren incluirle al término de acá, o sea, cuando dicen, ¿qué tal si y pasa a ser 1? Me toca sumar al efecto que está aquí el efecto de la interacción. ¿Sí ven qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿No? El menos 1,91 y el menos, bueno, 3,5 que es el que está acá. ¿Eso qué significa? Miren, significa básicamente, en este ejemplo, ¿no?, de los distritos escolares, que el impacto de tener una ratio alumnos-profesor alta cambia dependiendo de si tengo una población donde hay baja proporción de estudiantes de inglés versus otra en donde hay alta proporción de estudiantes de inglés, ¿sí? O sea, esa es un poco la idea. O sea, aquí aparece el término interacción, ¿no? Entonces, el término interacción se suma al efecto original que estén analizando. ¿Ya? Esto es más fácil ya en la práctica. O sea, a medida que ustedes practiquen, van a poder ver. Digamos que quisiéramos, voy a abusar un poco del ejemplo y digamos que más bien sea el ejemplo que decíamos antes, ¿no? Este no es muy intuitivo. Voy a olvidarme un rato de esto y digamos que este fuera el 1. Llamémosle la edad mi mujer, ¿ya? Y el otro digamos que es 1 punto indígena, ¿ya? Supongamos que son dummies de ese estilo, ¿no? Entonces, supongamos solo para facilitar la interpretación, ¿no? Si yo tengo una mujer no indígena, o sea, mujer no indígena, el efecto decimos que es de menos 1,91. Supongamos que es justamente el efecto de ingresos a la baja. Entonces, si tengo una mujer no indígena, el efecto sería menos 1,91. Y en cambio, si tengo una mujer indígena, ¿cuál sería el efecto? Primero sería el efecto por ser mujer de menos 1,91 y luego tendríamos que agregarle el efecto de ser mujer e indígena, que es de menos 3,49. Bueno, 3,5. Y ahí nos daría el efecto total de menos 5,4. ¿Sí? Entonces, para eso sirven estos modelos. O sea, estos modelos toman el caso base, que sería mujer si quieren, y le agregamos la interacción. ¿Y qué haces con los otros indicadores? La misma interpretación, solo que ahí en cambio sería una indígena, no mujer. No, me ¿O cuál? con la D, con la... No. Tienes que ver qué pasa en la significancia. Claro. O sea, en este ejemplo... Y ahí agregas los restos. Sí, por ejemplo, en este ejemplo particular vemos que el T es muy bajo, claro, y diríamos que ya hay este efecto, pero no es significativo. Okay. Y en realidad no tendría que usarlo. Pero estoy seguro, claro, ahí no tendría que usarlo, esa es buena observación. O sea, si es que veo que no es significativo, no lo usaría. Pero estoy seguro que si hiciéramos con datos reales, sí saldría. La interpretación en el caso, por ejemplo, del desempeño de los estudiantes. Ya, el caso original. De estudiantes de inglés es bajo. El rendimiento se reduce en menos ¿qué significa? Sí, o sea, está interpretando este término nomás. Pero dicen que aquellos que saben inglés hace que el rendimiento sea... Ya entiendo el punto. Bueno, ya entendí el punto, ya entendí la pregunta en cambio. La idea es esta, ¿no? O sea, si tengo bajo porcentaje de estudiantes de inglés, entonces como que el tamaño de aula no tiene tanto impacto en el rendimiento. En cambio, si tengo una situación con alto número de estudiantes de inglés, el impacto del tamaño del aula en el rendimiento es más fuerte. Esa es la idea. Entonces, el hecho de tener, si quieren, un aula grande no es tan grave si mis alumnos no están aprendiendo inglés, o sea, no son migrantes, supuestamente. En cambio, si aparte que mi aula es grande, tengo estudiantes que están tratando de aprender inglés, ahí el efecto es todavía más grave. Entonces, para ese tipo de cosas sirven estos modelos. Sí. Exacto, por ahí va la cosa. Pero claro, aquí el estadístico T no avala esta hipótesis. O sea, esa sería una interpretación válida si este estadístico T nos hubiera quedado 2 o 3 o algo grande. Más que 1,96. Y, por ejemplo, esto es algo súper interesante porque en estudios internacionales, se recomienda que el máximo tenga de 16 estudiantes, porque no tienen conocimiento previo. Entonces, no es como decir, sí, yo le doy el intensivo, por ejemplo, si yo de
Ya. todo el mundo se iguala y en inglés o el idioma extranjero no, porque no hay procesos neuronales que nos permitan traer el conocimiento y aprender rápidamente. O sea, ni corto tiempo ni con mucha gente. Ya. O sea, definitivamente tengo que dormir, tengo que repetir, tengo que escribir, tengo que practicar para que vaya progresando. Pero si me sale uno de estos, me cae por el piso la teoría educativa. Ya, ¿Y interesante. hay que ver? No, pues no hay que descartar que eso también sea un tema de muestras, ¿no? O sea, muestreo el año en el que se hizo la investigación, tal vez, bueno, yo me atreví a decir esto, ¿no? O sea, tal vez la población migrante en California que está estudiando no es lo mismo que la población migrante que no está estudiando, o sea, el tipo de migración que hay, o sea, tocaría corregir más cosas, ¿no? Claro. Sí, esto es más de efectos didácticos, ¿no? O sea, es para aprender a usar el stat y interpretar, pero chévere, entonces hay una literatura sobre eso, ¿no? Yo no, eso sí no Sí, es conocía. complicado porque hay gente que dice, cuando se trata de la aprobación de las universidades en el nivel técnico, tecnológico, 2 y tercer grado, Ya. necesitan experiencia de 2. Entonces, no, pero si es fácil, ahí te hacen un curso rápido, intensivo, como no aprenden, porque el idioma no es como el resto de materias que no puede aprender. Necesito de interactuar, necesito de nuevas conexiones neuronales, no tengo conocimiento previo, o sea, nada. Entonces, no es posible. Ah, interesante, interesante. Eso me recuerdo, yo tengo un hermano que ahorita está en Rusia y de hecho da clases allá. Está estudiando PhD, pero de paso le toca dar clases. Y él justamente da clases a alumnos internacionales. O sea, él da clases a estudiantes, sobre todo asiáticos y árabes, en inglés. O sea, es gracioso. Está en Rusia, pero da clases en inglés a estudiantes árabes y estudiantes asiáticos. En Rusia. Y en Rusia, en la mitad de una guerra, por cierto. Bueno, esa es otra historia. El caso es que, claro, ahí todos están aprendiendo al mismo tiempo el lenguaje. Entonces, me imagino, ¿no? Que ya los tutores dijeron, ¿saben qué? Todos como están al mismo tiempo aprendiendo, mejor que se junten entre estudiantes que todos... De hecho, nadie es nativo en el inglés, ¿no? Pero deben tener algún conocimiento básico. Claro, conocimiento básico. Porque no es lo mismo mantener, por ejemplo, los chicos que llegan a los colegios y muchas universidades. No hay tantos profesores, por ejemplo, en todos los colegios que sean idiomas. Sí. Entonces lo enseñan mal. Y aparte se llegan a la universidad y les dicen, deben alcanzar un nivel de más. Es súper complicado porque aprenden una horita, luego salen ya a la vida normal y es 24 horas de español y encima un profesor Sí. muy largo. No, de hecho, es la buena pregunta, ¿no? Tantos años recibiendo el inglés, deberíamos saber. inglés, matemáticas, lenguaje, Claro, econometría, sí. No, verán, yo no es por nada ni por hacer quedar mal amigo, pero yo no me acuerdo nada de lo que enseñaron en la U de un montón de cosas. Y no es porque hacer quedar mal a nadie, sino que pasa mucho, ¿no? O sea, por ahí unos recuerdos vagos de que me emborrachaba y cosas así, pero no de las clases. La verdad de las clases de core, o sea, de la estructura, es así, menos de econometría, porque econometría como se llama menos de la universidad. Bueno, ojalá no se olviden de este curso, ¿no? Al menos quedan los videos de YouTube, ya por último no me acuerdo, pero puedo los videos. En fin, entonces estamos de acuerdo, por tanto, que este 3,5 que aparece es justamente ese, ¿no? Es un término que ayuda a reforzar el efecto original por esta interacción. Y puede ser bien interesante dependiendo de los diferentes estudios que hagan. Entonces vale la pena que por lo menos sepan que existe este tipo de alternativas, ¿no? Tampoco significa que deban usarla, ¿no? O sea, sean muy conscientes que solamente con presentarles el menú de opciones, ¿no? Ustedes sabrán qué modelo les puede servir más, ¿no? En fin, ahora resulta que no solo se puede hacer interacciones dummy con dummy. Uno puede hacer también interacción entre una variable dummy y una variable continua. O sea, una dummy contra una variable cualquiera, ¿ya? Entonces, ya más o menos tenemos la idea.
el efecto de interacción, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tratar de explicarnos si la existencia de una condición puede reforzar el efecto original del beta 1. Pues, por ejemplo, no solamente viendo esto, a ver, veamos, creo que lo tengo más abajo, veamos por si acaso. Sí, de una vez. Entonces, miren, si por ejemplo decimos que la DAMI es 0, sabemos que la DAMI 0 significa que no se cumple la condición que estamos estudiando, entonces el efecto de la X sobre la Y se reduce a beta 1. ¿Sí? Porque obviamente si la DAMI es 0, ¿qué significa? Que este término no vale, y esto como se está multiplicando y estaría aquí un 0, desaparece. Entonces, si ven que cuando la DAMI es 0, básicamente tengo la regresión lineal tradicional. Pero en cambio, ¿qué sucede cuando la DAMI es 1? Cuando la DAMI es 1, ¿sí? La D es igual a 1, ¿cuál es el efecto de X sobre esta variable? Entonces, escribamos cuando la DAMI es 1, la ecuación me quedaría igual, beta 0 más beta 1 X más beta 2 más beta 3, X por 1, X. Entonces, si yo reacomodo términos, me quedaría beta 0 más beta 1 más beta 3. ¿Sí? Beta 1 más beta 3 por X más beta 2. Entonces, miren qué pasó con el efecto en X. El efecto de la X sobre Y se está reforzando porque a más del beta 1 original, que era el que estaba aquí, también aparece el beta 3, que es el término de interacción. ¿Sí? Entonces uno también puede sacar modelos en donde el cumplimiento de una condición refuerza el efecto que originalmente tenía una X. ¿Sí? Entonces aquí podemos pensar, igual, usemos un ejemplo que sea súper didáctico, ¿no? Sigamos pensando que D es, ya, no quiero decir mucho hombre-mujer, ¿qué otro ejemplo? El étnico. Bueno, pongamos hombre-mujer, ya, 0, 1, ya estamos con ese. Hombre-mujer. Ya saben que no tengo nada contra las mujeres me encantan, me fascinan, es simplemente efectos didácticos, ¿ya? Ya, entonces, no, dejemos de hombre-mujer, dejemos de hombre-mujer. Y digamos que X, en cambio, es la edad. Entonces, estamos de acuerdo que la variable X no es una variable DAMI, es una variable que se mide, o sea, edad, o sea, continua. Pero en cambio, si yo hiciera este modelo en donde X es edad y la B es una DAMI hombre-mujer, ¿qué me estaría guardando o diciendo la interacción? ¿Hasta qué punto el hecho de ser mujer hace que la edad tenga un efecto reforzado, si quiere? ¿Ya? Pongamos un ejemplo, o sea, ¿qué puede ser como variable Y en esta regresión? Ingresos, inserción laboral, muy buen ejemplo. Muy buen ejemplo. O sea, digamos que esta X es la probabilidad de conseguir trabajo. ¿Ya? Digamos que esta es la probabilidad de conseguir trabajo. Entonces estamos de acuerdo que sobre todo en nuestro país, a medida que aumenta la X, que es la edad, la probabilidad de conseguir trabajo tiende a bajar. En nuestro país es bien, de hecho es bien grosero. En otros lados es al revés. En otros lados la gente con más años se le valora más su experiencia y todo, pero aquí es al revés, ¿no? O sea, aquí es duro. O sea, una persona de pasada los 40, 45 años ya es cada vez más descartada, que se diga 50 años. Pero bueno, ese sería el efecto X contra Y, asumiendo que Y es la probabilidad de conseguir trabajo. Pero si ahora le agrego el hecho de ser mujer, o sea, esto le multiplico por la DAMI, la cosa se complica aún más por el mismo hecho de que a una mujer se le discrimina más por una sociedad machista, ¿no? Y a una mujer pasada cierta edad es todavía más grave la discriminación. O sea, y eso es, penosamente es así, ¿no? Creo yo. Creo que faltan muchos estudios para medir esto en el Ecuador, por ejemplo. Yo creo que sería interesante profundizar en eso. Entonces, miren eso, ¿no? Cuando yo hago el modelo DAMI por X, tendría un modelo que me permite hacer esa discusión. ¿Hasta qué punto el hecho, ya no solo de tener una determinada edad, sino que aparte representar a una población mujer, hace que todavía el problema de conseguir trabajo sea más grave y por tanto el efecto sea peor, o sea, este beta 3 sea aún más negativo, ¿no? Si es étnico. Si fuera étnico, podríamos hacer una cosa, o sea, ya más o menos me van cachando, entonces aquí podría poner otra DAMI. Entonces sería una DAMI para el tema hombre-mujer y otra DAMI, si quieren serían dos DAMI, ¿no? La DAMI 1 para el tema hombre-mujer
y una dummy 2 por el tema étnico. Entonces ahí podría ser un modelo que al mismo tiempo tome en cuenta condición étnica, cuestiones de diferenciación hombre-mujer y edad. Más o menos eso es lo que hicimos en el artículo que pusimos. Ahí le hicimos interacción con precio del petróleo y otras cosas. O sea, el modelo más o menos mostraba hasta qué punto el cambio en el precio, un shock en el precio del petróleo puede tener efectos diferentes en la población. Y ahí usamos este tipo de varias dummies con varias variables, interacciones y eso. Entonces, interesante, ¿no? O sea, saber que existen tus modelos. Entonces, si por ahí tienen el deseo, pueden aplicarlos, ¿no? Ahora, miren, en términos geométricos, la idea es esta, ¿no? Si ustedes ven que tenemos el caso dummy 0, es como tener una regresión. Cero, dije. Dummy igual 0. Entonces, si vemos el caso cuando la dummy es 0, es como tener una regresión. En cambio, el tener el caso con dummy igual 1, es como tener otra regresión. Es como que en un solo modelo, uno puede crear dos regresiones. Una regresión para un grupo poblacional o un grupo que no cumple la condición, y otro modelo para, en cambio, la población que sí cumple la condición. Entonces, si quieren, este podría ser un modelo para los hombres, si es que la dummy es 0 en hombres, y otro para mujeres, pero con la misma ecuación. O sea, se vuelve bien interesante, ¿no? O sea, hay la opción de tener dos modelos en uno, ¿sí? Entonces, es un poco la idea de las interacciones dummy continua. Bueno, ¿cómo se hace esto en Stata? Ya no voy a hacer la interpretación, solo quiero hablarles un poco de lo instrumental. En Stata, uno puede hacer este tipo de regresiones igual, usando el mismo operador binario, el doble numeral. Solo que aquí ustedes tienen que Stata aclararle que, por ejemplo, una variable es continua. Esta sería la X, ¿sí? Una variable es continua y en cambio la otra es la variable dummy, ¿sí? Para la variable continua le ponen la C, ¿sí? Esta sería como quien dice la edad en nuestro ejemplo de edad y sexo. Y para la dummy ustedes ponen la I, ¿sí? Entonces sería C para la variable continua y para la variable categórica o binaria, ¿sí? Entonces ahí sí toca aclarar cada una de las variables. Y si ustedes hacen eso, Stata se encarga del resto, porque miren cómo arroja la regresión Stata. Stata me arroja la regresión donde está la variable continua, está la variable dummy cuando es 1, luego están las dos cuando la dummy es 1 y la constante. O sea, Stata se encarga del resto. Entonces, en definitiva, como pueden ver, la estimación es sencilla, ¿no? O sea, es simplemente usar de nuevo este operador doble numeral, ¿sí? Entonces, les invito a que profundicen en este tema si creen que es interesante, porque abre la posibilidad de hacer modelos ya más complicados, ¿no? Y hacer más interpretaciones, incluso más realistas, ¿no? Ok, entonces, bueno, ahí está la interpretación, ustedes la pueden leer, pero en definitiva, solo veamos el resultado final. A ver, ¿la interacción salió o no salió significativa? A ver, estadístico T no sale, ¿no? Sí, está muy bajo el estadístico T, 1.32. El valor P está muy alto, 18%. Entonces, como que en este ejemplo no pega. Pero ya les digo que seguro en un ejemplo más realista con datos ecuatorianos de empleo, tranquilamente pega. Finalmente, uno puede hacer un modelo donde ya no hay dummies, sino que tengo X1, X2 y les multiplico. Ya a estas alturas, con todo lo que hemos dicho, sabemos qué significa el beta 3. Es igual, un término de interacción, ¿sí? Es un término de interacción, pero ahora ya es un poco más complejo porque es la interacción entre dos variables continuas, de dos variables que ya no son 0 o 1. Entonces, en este caso, ¿qué significa hacer un modelo de estas características? Es básicamente como hacer un modelo en donde uno dice, ok, el efecto de X sobre Y ya no es solamente beta 1, sino que es beta 1 más la participación que puede tener X2. O sea, es como que el X2, o sea, otra variable, se va a meter en el efecto que tiene la primera variable. Entonces, ¿se acuerdan que antes todo esto se reducía a beta 1, ¿no? Entonces, cuando ustedes hacen un modelo con interacción, es como que le permiten a la variable X2 meterse en el efecto que tiene la X1. O sea, es como que dicen, ok, la X2 va a afectar a la pendiente, ¿ya? Entonces ya son modelos todavía más complicados, ¿no? Este no me gusta mucho porque la interpretación ahí sí toca hacer con margins. O sea, aquí sí estamos de acuerdo que esto ya es un modelo no lineal. Este es un modelo no lineal en las X.
Entonces, si es un modelo no lineal en X, inmediatamente aquí ya tocaría hacer la interpretación usando margins, ¿no? Y eso obviamente que ya es más complejo y bueno, ya hablamos un poco de margins y no quiero complicarles más la vida con eso, así que igual cuando ustedes hagan el taller van a tener que replicar, así que no me complico. Pero de todas maneras, ahí está la interpretación. O sea, miren aquí. Hacen la regresión, la variable y, ponen las dos variables continuas. En este caso toca indicarle a Stata que las dos son C, o sea, son continuas las dos. Y Stata se encarga de hacer la regresión con la primera variable, la regresión con la segunda variable y luego la interacción entre ambas variables, ¿sí? Entonces, ya el resto es cuestión interpretativa, pero repito, aquí sí ya toca usar el comando margins, ¿no? Sí, entonces aquí pueden ver que ya se usa el comando margins, ¿no? Usamos el comando margins, por ejemplo, para sacar las derivadas, o también usamos el margins para ver el cambio. Bueno, este es un resumen estadístico, solo pueden ver. Ya, ahí. Entonces, esa es la idea. O sea, si ustedes tienen este tipo de modelos ya más complejos de interacción entre dos variables continuas, ahí sí ya no se puede interpretar fácilmente, toca usar margins, y ya saben que se puede usar margins con derivadas, o se puede usar margins para comparar dos puntos, ¿sí? Entonces ya los detalles del uso de margins les dejo para que ustedes revisen, pero verán, personalmente no soy tan partidario de estos modelos en cambio. O sea, debe tenerse una buena razón si quieren hacer la interacción de dos variables continuas. A mí me gusta más hacer dummy continuo, porque ese es como que más intuitivo, ¿no? Dummy continuo. Pero bueno, ahí está esta información. Aquí están los detalles, pueden leerlos e interpretarlos. Disculpen, ¿qué pasó ahí? Se murió, ya la arreglé. Pero bueno, eso ya no me complica mucho porque es informativo más. Bueno, colegas, entonces vamos a cerrar este video y después no es que vamos a tener recesos, un receso de 2 o 3 minutos. ¿Ya? Solamente para mostrarles muy rápido un ejemplo en Stata con los datos, ¿no? O sea, aquí de nuevo está el tema, ¿no? Ya saben, el rendimiento académico, pero ahora vamos a hacerle el modelo más completo, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan de estas tablitas, no? Entonces aquí tienen esta tablita, solo que miren ahora qué se le ha hecho a la tablita. Se le está agregando, esta es la ratio alumnos-profesor original, se le está agregando un término al cuadrado, se le está agregando un término cúbico, aquí están las variables de control, ustedes ya saben eso, ¿no? Esa es la idea de las variables de control, pero a la vez están variables dummy y las interacciones. Entonces, si uno quisiera hacer un modelo ya más completo, sigue siendo regresión múltiple, ¿no? Pero ya más completo con elementos no lineales, esta es una opción. Metes elemento al cuadrado, elemento al cubo, metes variables dummy y ya se hace unos mega modelos, ¿no? Entonces ya se hacen unos mega modelos que también se pueden hacer en tablita. De hecho, en nuestros comandos de Stata, ¿sí? Aquí les dejo todito, ¿no? O sea, ustedes pueden revisar que ahí está todo, ¿no? O sea, está desde cargar los datos y las regresiones. Ya saben que aquí están las regresiones. Ya saben para qué sirve el outrec2. Recuerden que el outrec2 es para crear las tablas. ¿Sí? Ya no voy a volver a explicar eso. Ya, entonces ahí está, ¿no? La regresión, el outrec2. Si ven que aquí hago una regresión con logaritmos, ¿no? Entonces empieza a usarse logaritmos. Aquí ven que está un doble numeral. Entonces ya saben que este doble numeral significa interacción entre variables o regresión cuadrática. Depende de lo que estén usando. ¿Sí? Y bueno, ahí, o sea, en pocas palabras, este es un ejemplo cada vez más realista, ¿no? Si ven como luego incluso se usa el margins. ¿Para qué estoy usando el margins? Aquí estoy usando el margins para ver cuál es el efecto cuando una de las variables cambia. Por ejemplo, aquí cambia de 22 a 20 o de 20 a 18 también. ¿Sí? Entonces hay algunos cambios que están explicados en las láminas y están explicados también en el respectivo capítulo de Stock y Watson. Entonces, ¿qué es lo que les pido a ustedes? Echen una revisada. Aquí ya no hay nada nuevo que les pueda aportar. Aquí ya es un tema de que ustedes entren, vean las regresiones, pero creo que ya tienen los elementos para entender este ejemplo. ¿Sí? Aquí, este ya es más pesado, ¿no? Pero no creo que se vayan a dejar intimidar. ¿Sí? Entonces ahí están los efectos marginales, también hay unas pruebas de hipótesis. ¿Se acuerdan de las pruebas de hipótesis que vimos también, no? O sea, las pruebas de hipótesis individuales y conjuntas. Para eso, ¿qué comando usábamos? El comando test, ¿no? Entonces eso también ya lo hemos visto. O sea, en pocas palabras, colegas, ya tienen las herramientas para más o menos interpretar y construir un modelo no lineal con elementos cuadráticos, con interacción entre dummies, continuas y también hacer pruebas de hipótesis, porque yo creo que ya todo esto podrían entender, ¿ya?
Y cuando hagan el taller, si es que se topan en algún punto con algo que no entiendan, ya saben, un WhatsApp, yo, sabes que esta parte no entiendo, con gusto les atenderé, ¿no? Así sea a las 3 de la mañana ya. Pero les atenderé al día siguiente, ¿no? Obviamente. Ok, y bueno, aquí hay algunas interpretaciones que ustedes las pueden leer, porque ya creo que es ahondar más en lo mismo y lo mismo. Bien, pues ahí están algunas gráficas y más interpretaciones, pero esto ya lo pueden ver ustedes. Finalmente, todo lo que hemos hecho es para modelos no lineales en las X. Ahora, ¿qué tal si me ponen un modelo Y igual? Ojalá nunca les toque estos modelos, pero ¿qué tal si les ponen un modelo beta 0, X1 a la beta 1, X2 a la beta 2? ¿A qué se les hace familiar este modelo? Cobb-Douglas. ¿Ya? Y aquí uno dijera, apliquemos logaritmos, ¿no? Si aplico, ¿qué me queda? Logaritmo natural de Y igual, logaritmo natural de beta 0 más beta 1, logaritmo natural de X1 más beta 2, logaritmo natural de X2, ¿ya? Si ven que si yo hiciera logaritmos, luego a cada una le puedo poder llamarle, digamos, este llamo Y estrella, igual, hagámonos los locos con el primer término. Este sería el beta 1 gorro, ¿no? X1 estrella más beta 2, X2 estrella. Como que podría usar el método de mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Hasta ahí. O sea, solo tengo que hacer logaritmos de las variables. ¿Dónde va a haber problemas? Ustedes se fijan, va a haber problemitas, primero en este término, ¿no? O sea, digamos, ya es un beta 0 gorro. Y también va a haber problemas en el error. Porque ustedes, como bien saben, un método de mínimos cuadrados, ¿qué va a hacer? Va a estimarme los betas, pero también voy a tener un error estimado. ¿Y cómo entra ese error estimado acá? Ahí entra el sesgo. O sea, cuando ustedes hacen un modelo Cobb-Douglas haciendo en logaritmos, ustedes después, si quieren recuperar la Y original, pueden provocar un sesgo porque este error que aquí se está sumando, acá les va a aparecer como, si no me equivoco, E elevado a la 1, como un error multiplicativo. Se dañó todo. Entonces, no es tan aconsejable hacer eso, sino más bien directamente decir, bueno, ¿qué técnica puedo usar para estimar un modelo no lineal? Entonces, lo que vamos a ver ahorita es súper rápido, regresiones no lineales, pero ya no en las X, sino en los parámetros. Que justo era la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué pasaba cuando ya no tengo un modelo lineal en los betas, ¿no? Entonces, verán, un modelo no lineal en parámetros es cuando los betas pueden ocupar también una ubicación no lineal, ¿no? Como el ejemplo que hicimos con Cobb-Douglas, ¿no? Entonces, de hecho hay varios casos. Uno es Cobb-Douglas, pero en Stubbe y Watson se mencionan dos ejemplos más, la curva logística o el crecimiento exponencial negativo. Uno dice, ¿yo cuándo voy a usar ese tipo de modelos? Cuando tengas datos que se comporten de esta forma. Imagínense que tienen unos puntos que se comportan de estas maneras. Entonces ahí uno podría usar estos modelos. Aquí sí está clarito que no funciona el MCO, ¿no? Aquí sí el MCO no funciona porque si ven que los betas entran de una forma no lineal espantosa, ¿no? Ni con logaritmo le arreglas a eso. Entonces, para este tipo de modelos, ¿sí? Bueno, aquí están los detalles de cada función, pero eso los pueden leer ustedes. Para este y otro tipo de modelos, o el Cobb-Douglas que les mostré, Stata tiene un comando que nos arregla la vida, que es el comando para regresiones no lineales. O sea, en general hay toda una rutina que se llama mínimos cuadrados no lineales. Entonces, ¿sí ven qué es la diferencia, no? Entonces, en mínimos cuadrados ordinarios, pides que los beta estén de forma lineal. En cambio, los mínimos cuadrados no lineales, lo que venga. ¿Sí? Este sí, lo que sea. Entonces, ¿cuál es la idea del mínimos cuadrados no lineales? Es bien parecido al mínimos cuadrados ordinarios, solo que en vez de hacer la minimización con regresión lineal, hacemos la minimización con una función no lineal. Entonces, esta f es la función no lineal para la que quiero sacar la regresión. O bueno, para la que Stata saca la regresión. Ahora, la desventaja, bueno, lo que hace unos años era desventaja, es que no hay una fórmula para estos indicadores. O sea, los coeficientes beta estimados por mínimos cuadrados no lineales no tienen fórmula. ¿Sí? ¿Se acuerdan que para los beta originales de MCO sí hay fórmula? Por ejemplo, para el MCO, la fórmula matricial, ¿cuál era? ¿Se acuerdan que era esta X transpuesta X a la menos 1, X transpuesta Y? Entonces eso es para MCO porque usa álgebra lineal. En cambio, para los no lineales no hay fórmula. ¿Ya? Entonces eso era un problema hace años, porque hace años tocaba hacer esto a mano. Imagínense lo que hubiera sido sacar regresiones a mano. Qué triste, ¿no?
La ventaja es que ahora el Stata calcula esto. Entonces el Stata tiene unas funciones que permiten sacar estos resultados. Ahora verán, hay condiciones muy generales para la función f en donde se puede garantizar que este estimador de mínimos cuadrados no lineales tiene propiedades muy parecidas al MCO original, sobre todo esto, ¿no? Consistencia y distribución normal para muestras grandes. O sea, son supuestos parecidos. Sobre todo si ustedes usan la versión Robust y usan una muestra grande, a estos mínimos cuadrados no lineales casi les pueden tratar como a los que hemos aprendido. O sea, casi como que la estructura de supuestos no cambia. Entonces, en definitiva, bueno, ¿cuál es el comando, no? O sea, ya, rápido. Entonces, el comando que hace esto, colegas, es NL. Entonces, NL es el reemplazo a reg. Entonces, si ustedes hacen una reg, están usando MCO. Pero si ustedes tienen un modelo medio raro no lineal, pueden usar NL. Entonces, NL es mínimos cuadrados no lineales. Aquí sí, Stata lo que hace es prueba-error, si quiere. O sea, Stata empieza a probar valores para los coeficientes y dice, ok, ¿cuál de estas prueba-error me da el mínimo? Entonces sí se ubican, ¿no? Que ustedes podrían, es como buscar una minimización con tanteo. O sea, imagínense que ustedes tienen una función y quieren encontrar el mínimo. Una opción bien a lo bruto, ¿cuál sería? Reemplazar valores en la función, ¿no? Hasta que topes con el valor mínimo, reemplazando y reemplazando. Es lo que hace Stata. Stata hace iteraciones donde reemplaza valores hasta encontrar el punto mínimo. Y en el punto mínimo dice, listo, resuelto. Algo que nosotros ni de broma haríamos a mano, ¿no? Pero ahora como hay computadores, Stata lo resuelve. Entonces esto sí es como una curiosidad, ¿no? O sea, si les toca mismo un modelo rarísimo, verán, en la tesis harán lineal, ya, paso les aviso, no harán lineal, no harán esto, ya, no harán esto. A menos que ya mismo quieran inspirarse, preguntarán, ya, para darles un poco más de guías, ¿ya? Pero si mismo quieren hacer un modelo no lineal, entonces este es el comando. Miren qué toca hacer. De hecho, veámoslo en Stata. Ya, esto es solo para temas informativos, como que sepan que también hay esto, ¿no? Pues miren, este es el modelo no lineal. Lo jodido de estos modelos es que uno tiene que escribir en Stata la ecuación. Es lo jodido. Entonces aquí toca escribir, miren, esta es la ecuación. Test SCR es Y. Igual. Esto es beta 0 por... Aquí ven que está toda una serie de cosas, ¿no? Entonces sería beta 0, bueno, ese por beta 0 por 1 menos la exponencial de menos 1 por, este es beta 1, por ABGIN, que sería X menos beta 2. O sea, es un modelo no lineal bien no lineal. Entonces, ¿qué es lo que toca hacer para usar el NL? Ahí sí toca escribir la ecuación. O sea, uno escribe la ecuación en la que quiere uno que Stata encuentre los betas. Entonces, Stata va a encontrar los betas por tanteo. Probar hasta encontrar el mínimo. Pero a veces no encuentra. ¿Sabes? Para colmo. O sea, como es tanteo, puede estar tanteando mal. Entonces, ¿qué toca hacer? Toca avisarle a Stata qué valores son iniciales. Si ven que aquí están unos valores iniciales. Son como unos valores de inicio, como para decirle, verás, Stata, no empieces desde nada, empieza buscando desde estos valores. A veces uno tiene que poner estos valores iniciales para que Stata empiece a buscar y no se pierda, ¿no? Pero esto ya, repito, es una extravagancia para quienes quieran algún día hacer cosas ya más avanzadas. Incluso ya esto se puede programar, pero sí, porque si ven que aquí toca programar, escribir la función, ¿no? Uno puede mandarse unas funciones súper locas y unos modelos bien. Por ejemplo, ¿se acuerdan la función de producción CES? Entonces uno podría tratar de estimar una CES usando este tipo de comando. ¿Sí? Pero ya es mucho, ¿no? O sea, ¿sí se acuerdan, no? Cómo es? Con la elasticidad de sustitución constante y todo eso, ¿no? Entonces uno quiere estimar una CES ahí. Por ejemplo, cuando uno está haciendo modelos de equilibrio general ya estimados, ahí necesitamos funciones de producción tipo CES. Ahí se puede usar este tipo de cosas en modelos no lineales. Pero bueno, más informativo, colegas. Y a veces esos modelos no lineales no cambian mucho con respecto a los logaritmos. Entonces también deben ver hasta qué punto vale la pena o no. ¿Sí? Entonces, en fin. Bien, si les parece, colegas, aquí vamos a tomarnos un pequeño receso, pero pequeño nada más. ¿Sí? Y de paso cierro el video, ¿ya? Estamos...